Bueno, gente, muy, pero muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio del Diván de los Héroes Podcast. Ya nos estamos acercando al final del año y por supuesto teníamos que seguir hablando de Amazing Spider-Man y para hacerlo me acompañan mis queridísimos amigos Alan y Tommy. Muchachos, ¿cómo estamos hoy? Yo estoy como si me hubieran pegado tan fuerte que aparecí en otro lugar del cosmos. Estoy con muchas ideas, pensamientos, sentimientos, cosas varias, encontrándose y chocando entre sí. Y por sobre todo con muchas preguntas de qué les habrá hecho esto, leer estos hilos a ustedes. Yo un poco voy a estar hoy en modo balde de pochoclos, viendo sus reacciones. No porque sea un psicópata, que por Dios espero no serlo, sino porque a mí me ha pasado de ver cómo a veces hacen usos poco convencionales de Batman y sentir muchas cosas por eso, y no siempre puedo verlo en otras personas que tengan ese nivel de compromiso con el personaje en cuestión al que se le está haciendo esto. Así que creo que para mí va a ser una velada interesante. No sé si acá a mi colega Tommy le estará pasando lo mismo, está más en plan balde de pochoclos o en arrancarse los pelos u otra cosa, quién sabe. Yo es muy difícil que me arranque los pelos. Hay que protegerlos para el futuro, como a los niños. Entonces no atentaría jamás con la cabellera que tengo actualmente y que intento mantener al futuro. Pero habiendo dicho eso, no, yo estoy bien, estoy normal. Estoy, hasta te diría, contento, porque yo sé que tenemos bastante para hablar sobre esto. Y, y hay un poco de, de buen contenido para charlar y debatir y ver cada uno cómo fue recibiendo estos números, que muchas veces no pasa. ¿Viste? Esos que decís, ¿y que te gustaron? Sí, y ya está. Y, tipo, y podés agregar cosas medio efímeras como, sí, la acción estuvo linda, los dibujos también, sí, hay un par de frases que están bien, pero bueno, ya está. Y como que se sienten medio vacíos. Acá encuentro que tenemos cosas para charlar y ponerle dinámica y, che, esto estuvo bueno, esto por ahí no tanto. No sé, así que estoy contento. Yo coincido acá en el sentido de que está bueno cuando hay para hablar, porque ha pasado, sobre todo en runs anteriores de Amazing Spider-Man y particularmente el volumen 6 con Zeb Wells, que las cosas eran como, bueno, o sea, bueno, eso, no había mucho más para decir que bueno, ok. Algunos decías, y otros decías, pero no había como mucho contenido y creo que acá, más allá de lo que a algunos les pueda gustar más y a otros menos, hay para hablar y genuinamente creo que hay muchas cosas muy buenas. Hay otras que a mí no me gustan. No significa que sean malas, por supuesto, esto siempre viene desde la humilde opinión que tenemos las tres personas que conformamos este podcast. Nadie, ninguno de nosotros se va a poner en plan de esto está bien, esto está mal, sí de me gusta más, me gusta menos. Creo que justo este programa tiene como muchas cosas polémicas, muchas cosas que después cuando uno se va decantando algunas tramas, algunas decisiones, las puede ver con otros ojos definitivamente. A mí me pasó que al principio del issue número, del Tale of Two Spider-Man, que es el número 11 del volumen 7, fue como mucho. Fue como mucho, fue como raro, no me esperaba que las cosas se den de la manera que se dieron. Después fue avanzando un poco la historia y hay muchas cosas en las que fui entrando y fui comprando y otras que al contrario, que yo dije, che, esto podría estar muy bueno y no lo estuvo tanto, así que coincido con Tommy en esto de que hay mucho para hablar y que de vuelta cada uno lo va a hacer desde su opinión, pero creo que si algo está dando Joe Kelly es contenido. O sea, está sirviendo la mesa, porque todas las semanas tuiteras, que ya de por sí siempre tienen algo para agarrarse, pero están yendo por también discusiones y argumentaciones mucho más interesantes que antes, que era simplemente Amazing Spider-Man es una basura, no lo compren. Yo hace rato que no veo eso, hace rato, y lo digo como contenta, porque siento que la gente ya no está en esa de no compren porque esto es malo, sobre todo muchas personas que ni siquiera estaban leyendo el cómic, sino que la gente genuinamente le interesó lo que pasó
que un poco lo dejamos deslizar en el episodio que viene. Vamos a ver que en este issue número 11, que es el primero en el que vamos a hablar, descubrimos que la identidad del Spider-Man que está operando actualmente en Manhattan es nada más y nada menos que Norman Osborn, y eso ha tenido sus repercusiones, y de por sí la gente lo está agarrando para leer, aunque sea para quejarse. Pero ya hay argumentos sólidos, porque ya hay alguien del otro lado que por lo menos lo está leyendo y que ya no es una cosa de listo. No, porque yo Spider-Man lo dejé de leer en el número 5 y ahora estamos en el número 32 y sigo diciendo no compren. ¿Viste? Eso es como un poco, nada, sin argumentos, sin contenido real. Y creo que este run está movilizando muchas cosas. Sí debo decir que para este primer issue, del que me muero por saber ustedes, muchachos, cómo lo vivieron, qué les pareció, que es justamente esto, ¿no? Donde nos enteramos que el Spider-Man que opera en Nueva York es Norman Osborn, que Ben Reilly tomó la identidad de Peter Parker y es quien está haciendo su día a día, su trabajo, también está gosteando a la familia, que es algo que en el primer arco vimos bastante, la relación de Peter con la tía, de la relación de Peter con Shay, que es esta chica con la que está saliendo ahora. Bueno, Ben, al tomar las riendas de la vida de Peter Parker, está como dejando y descuidando nuevamente todos esos vínculos. Y vemos que Peter efectivamente está en algún lugar del cosmos, en unas viñetas muy bien dibujadas por Pepe Larraz, pero bastante polémicas, porque la primera vez que vemos a Peter Parker se está literalmente comiendo una rata para sobrevivir, que digo, bastante fuerte, pero para mí hay algo que me tira un poquito el corazón con esta historia, que es que acá se imprimió una de mis cartas de lectores, la tercera creo que la tercera, que mandé, y yo cuando la escribí, justo había terminado de leer el issue número 6, estaba muy contenta con la historia, así que es una carta llena de amor, flores. Después, bueno, no sé si la historia digamos, los issues venideros, no sé si me generaron ese nivel de atracción y de cariño, pero no deja de ser una de las portadas más lindas, en donde puedo decir que está mi nombre ahí. A mí este número, como para ir cerrando un poco mi perspectiva, eso me generó ambivalencia, me generó intriga, definitivamente, para ver si esto iba a ir por el lado de Superior, más o menos, porque bueno, es uno de los grandes villanos de Spider-Man tomando su identidad. Me generó interés por cómo está manejado, esto de estudiar al personaje de Peter Parker a partir de su ausencia en Manhattan, que es lo que hacemos en los issues en donde venimos alternando. Issues que vemos a Peter, issues que vemos a Norman y Ben, issues que vemos a Peter, issues que vemos a Norman y Ben. Los de Norman y Ben suelen ser un estudio de Peter Parker a partir de la ausencia de Peter Parker, que definitivamente creo que es interesante. Y después está la historia de Peter en el cosmos, queriendo hacerse más fuerte un poco por este mandato que Hellgate, este desafío que Hellgate le presenta, que es tenés que hacerte más fuerte porque de alguna manera me tenés que enseñar algo a mí. Eso, este para mí es ambivalente, tiene cosas positivas, interesantes, tiene cosas raras, como ver a Norman Osborn en el traje de Spider-Man, pero bueno, un poco plantea el camino y el puntapié inicial para otro arco, distinto del que veníamos. ¿Ustedes cómo les cayó esto? A mí me pasaron una serie de cuestiones con esto, que quiero un poco traer a la mesa. Y quiero hacer un comentario respecto de lo que decías, Marian, recién, con el tema de la movida en redes sociales y ese tipo de cuestiones, porque yo creo que una de las características de los tiempos que corren, que a veces a mí sí me dan ganas de arrancarme los pelos, por distintos motivos, es que en la última década básicamente podemos llegar a mucha más gente en mucho menos tiempo, en mucho mayor volumen, y no estamos del todo habituados a cómo comunicarnos a ese nivel. ¿Y a qué voy con esto? A que en lo que se refiere a dar nuestras opiniones sobre este tipo de cosas, me parece que estaría bueno poder encontrar un punto medio, sano, si se quiere pensar en esos términos, de poder expresar displicencias o que algo no te guste sin caer en ese lugar tan de cabeza de tacho que estabas describiendo recién. Es decir, es muy feo ver que quizás que a vos no te guste algo y estar solo y ver cómo expresar esa idea, por sobre todo si es algo que uno tiene cercano a su corazón y le parece que el manejo que se está haciendo no está bueno, caso en cuestión, un personaje como Spider-Man. Pero por otro lado, decir, dejé de leer en el issue 5, aunque va por el 32, no lo compren, es una opinión medio de, perdone mi francés, pero de cabeza de poronga. Entonces, no, me parece que por un lado está bueno que, no sé si sea por el guión de Joe Kelly, por su laburo, por su capacidad, yo, ciertamente puede serlo, pero que haya una discusión por otro lado, ¿no? De no me gusta por esto y por lo otro, o para mí esto no va a aportar y tal cosa, y no, esto es una verga, si te gusta sos un idiota, no lo compres, que se mueran todos y amenazas de muerte. Que como dijimos otras veces,
que ser guionista de Amazing Spider-Man es recibir alguna que otra amenaza de muerte por Twitter, alguna vez. Pero bueno, dicho esto, yo quería traer algo a colación justamente con la cuestión de Norman, ¿sí? De la revelación de Norman como Spider-Man. Porque yo un poco me preparaba para decir, "Ugh", como esta cuestión viste, artilugio editorial, como de, uy, ahora está pasando esto, como esto que vos sabés que no va a durar, que no es permanente y que es medio como disruptivo, como para que vos digas, uy, a ver qué pasa, y quieras comprar más issues y ese tipo de cuestiones, como una cuestión un poco más vacía. Sin embargo, me encontré con lo siguiente y traigo dos cosas a colación. Uno, no me pareció mal ejecutado. Es decir, quiero ver a Norman Osborn como Spider-Man, no era algo que particularmente estaba pidiendo. ¿Quiero que siga Norman como Spider-Man toda la vida? No, no particularmente. Me molesta que temporariamente vaya a estar Norman como Spider-Man hasta el inevitable y pronto retorno de Peter Parker. No, la verdad que no. O sea, podemos tener esto un rato. Los cómics de superhéroes me parece que también son eso. Pero sí me encontré con esto, y esto es algo que les quería preguntar un poquito, sin irme muy lejos de la pregunta que hizo Marian, ¿no? Pero hace algunos años, por Dios, como más de 15 ahora que lo pienso, en el run de Batman, no voy a convertir esto en un programa sobre Batman, quiero aclarar, pero bueno, síganme en esto un segundo. Cuando estaba escribiendo Grant Morrison, durante un tiempo Dick Grayson toma el manto de Batman porque a Bruce Wayne se lo presumía muerto. Y tiene que cubrirlo y llenar sus zapatos y todo ese tipo de cuestiones. Y yo me acuerdo de estar hablando con un amigo y decirle, años después donde ya había terminado ese run, ¿no? Y le digo, che, pero esto ya se hizo. O sea, Dick ya pasó por esto. Dick ya lo cubrió a Bruce como Batman. Y ya vio que eso no era para él, que su identidad es la de Nightwing, que él se forjó y todo eso. Y el amigo con el que estaba hablando me dice, Alan, eso fue hace más de 13 años, lo cual muestra que soy un viejo de mierda, pero digo, como esta cuestión de que algo ya se hizo y se pueda volver a eso, hasta qué punto es válido o no, porque lo cierto es que los años pasan, los personajes continúan y el público se renueva. Y el motivo por el que pregunto esto es porque me di cuenta que lo que me gustaba de Norman como Spider-Man me recordó a lo que me gustaba de Superior, de Otto en el cuerpo literalmente de Peter, en su vida, notando lo extraordinario que es todo lo que hace Peter Parker, no solamente como Peter Parker, sino como Spider-Man. Y la cuestión de verlo desde ese lado, no verlo desde un antagonista, siempre estar peleando con él, sino esta cuestión de, no, pará, yo no me daba cuenta de todo lo que hacía este pibe y lo que hace este pibe es extraordinario. O sea, cada esfuerzo que hace, cada cosa que tiene que hacer, no se puede creer, requiere un esfuerzo enorme. Y como bueno, él verdaderamente es amazing, llega a pensar en un momento Norman. Y bueno, me pasó eso, me pasó que creo que está bien ejecutado, creo que está bueno, en parte porque sé que es temporal. Me recordó una idea que me gustaba y eso era un poco también lo que les quería preguntar, si esta cuestión de volver a traer una idea que ya se hizo cada tanto, cada más de 10 años, ponele, si es válido, digamos, o no. En tanto, los cómics son un medio que está hecho para seguir siempre y el público se renueva, o es choreo de volver una idea que ya se hizo, no lo sé. No sé qué piensen ustedes dos sobre esto u otras cuestiones. Yo creo que tiene demasiadas diferencias, o sea, si bien podríamos titular como así un villano de Spider-Man toma el manto de Spider-Man y sería válido para los dos casos, creo que hay las suficientes diferencias de estilo y de cómo fue hecho, cómo llegamos a esta situación y qué es lo que busca generar. Con Superior es claramente una movida que, por obvias razones, a nivel marketing es sumamente explosivo. El modo en el que fue hecho fue sumamente explosivo, diciendo Spider-Man está muerto, ahora Spider-Man es Otto Octavius. Y bajo ningún punto de vista, Otto Octavius tratando de decir, yo voy a ser, a ver, que acá está una de las grandes diferencias. Otto seguía siendo villano. Estaba tratando de ser una especie de antihéroe, de decir, yo puedo hacer esto mejor que él, con ningún tipo ni de autocrítica, ni desde un punto de yo quiero hacer cosas buenas y quiero tratar de ser mejor, ni nada que tenga que ver con sentimientos superheroicos. Acá esta situación de Norman a mí me gusta mucho porque mantiene un desarrollo de Norman que viene siendo muy regular desde casi hace dos runs, que son casi 6, 7 años, que es un montonazo, es un montonazo.
Y tiene más que ver con esto que contás vos de Nightwing o algún tipo de sentimiento de héroe delegado, donde esta no es una decisión que toma por un plan maquiavelo como Otto de le voy a sacar el cuerpo a Peter y ahora voy a ser yo el nuevo Spider-Man. Esto es una necesidad que siente Norman y de decir, che, Peter desapareció. Peter me estuvo bancando, Peter me estuvo dando el voto de confianza tanto tiempo, yo no puedo dejar que él lo dice, el sueño de Peter se pierda, que tiene que haber un Spider-Man, tiene que haber alguien que brinde la esperanza de que va a estar esa persona que te pueda ayudar cuando lo necesites. Y, y Norman dice, bueno, a mí Peter me dijo que yo puedo ser bueno, entonces esta es mi manera de probarme. Yo voy a estar a ponerme el traje y un poco tomar la responsabilidad, porque siempre las historias giran en torno a esto. Y Norman dice, bueno, ya está, soy yo. Y me gusta porque hay todo el tratamiento de Norman, sobre todo en un poco en este número lo vamos viendo, pero más adelante se va desarrollando un poco más. No es un borrón y cuenta nueva, Norman es perfecto mirá, qué buen Spider-Man que soy, o viste como Otto en su momento tenía esta situación de mirá qué groso que es Otto con los gadgets nuevos, diciendo Peter era un tarado, mirá lo que hacía, no tenía arañas dando vueltas por la ciudad que le decían dónde estaban los crímenes, llegaba tarde a todos lados, no tenía la empresa, no se había recibido, como que tira esta idea de que Otto puede hacer mejores cosas que Peter. Y acá Norman ya arranca todo el tiempo la narración de él, que me gusta mucho, ya arranca con estas dudas y con estas cosas de, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo y muy conscientemente sabe que es Norman Osborn haciendo de Spider-Man. Así que me gusta, me interesa. Obviamente, como dijiste, Alan, esto es sumamente temporal, entonces no me genera absolutamente ningún sentimiento de rechazo porque primero está bien construido, porque segundo me gusta cómo está contando la historia y la narración de Norman me gusta mucho, y segundo porque sé que Peter vuelve. Y tanto Peter vuelve que en este número lo seguimos viendo jugando a ser Bear Grylls, el flaco ahí en el medio de la nada abandonado, con unos dibujazos de Pepito Larraz. Y me gusta porque mantiene esto de que son tres personajes, Ben, Norman y Peter, que dos, o por lo menos entre los tres hay uno que es sumamente distinto, Norman. Ben, que estuvo también siendo últimamente entre la villanía y el heroísmo con distintos problemas. Entonces como que también está ahí en una mezcla de qué es Ben Reilly ahora, si es héroe, antihéroe, si es... Bueno, acá no es ninguna de las dos, es Peter Parker, que también me gusta porque la historia que está tratando de contar no es una historia de alguien siendo Spider-Man, es alguien intentando ser Peter Parker. O sea, el manto de Peter está tomado por dos ramas distintas. Uno que quiere ser Spider-Man y uno que quiere ser Peter Parker. A uno le cuesta mucho, a Norman, y el otro, que no sabemos muy bien, sobre todo en estos números, cuál es el plan que tiene Ben, que creo que es una de las cosas que cuando lees todos estos números del 11 al 15, que es los que vamos a hablar hoy, cuando los lees medio seguidos, no es tan grave, pero en el mes a mes se nota mucho de que las cosas pasan medio lenta. En realidad no es que las cosas pasan medio lenta, el nivel de información que nos tira Kelly es muy acotado, es muy a cuentagotas. Hay cosas que pasan muchas cosas, pero ¿viste esta cosa de cuál es la idea o cuál es el argumento de la historia y qué es lo que está pasando? Que vos podés empezar a leer una historia y decir, bueno, el personaje está apuntando a esto, este personaje está pasando por esto, bueno, vamos para este lado. Sobre todo con Ben, que creo que es el que menos exposición tiene,
no tenemos idea qué está pasando con Ben. Entonces no sabemos si hay un plan de villano, si se quiere quedar con la vida de Peter, si Peter sacó un crédito y Ben está tratando de afanárselo. No tenemos idea por qué. Incluso en este número está la charla con Felicia y medio como que dice, sí, la verdad que yo vi una chance y la tomé y ahora estoy en el trabajo, no hay Spider-Man de por medio, es como si fuera el Peter Parker no responsable. Entonces, creo que Kelly, me parece que muy conscientemente, porque esto lo sabe y lo ha dicho, está como contando muy de a poco ciertas cosas y otras no tanto. Casi al borde de que en los números siguientes vamos pensando cierta cosa y el número siguiente te dice, sí, es por esto, y vos dices, ah, concha la lora. Bueno, gracias. Así que en definitiva estoy contento sobre todo con este número 11 que tiene un poco de todo. Lo polémico, que es de lo que más hablé, con lo de Norman y lo de Ben y la pelea de ellos dos, de Norman teniendo momentos de Spider-Man tratando de salvar a los chicos y dándose cuenta que era una pelea medio inútil. Eh, Sí, creo que es un poco de lo que dicen los dos, ¿no? Esto de, por un lado, la idea creo que es interesante y creo que se distancia de Superior en esto que marcaba Tommy de, por un lado está Norman con el ideal de ser Spider-Man. O sea, una cosa son las ganas que él tiene de cumplir el sueño de Peter que le dio el visto bueno, que digamos, puso las manos en el fuego por él y que siempre le dijo que él podía ser mejor, aun cuando él no lo creía de sí mismo y además con todo el bagaje que ellos tienen en la historia, ¿no? Entonces sigue siendo uno de los grandes superpoderes de Peter Parker el poder ver las bondades en otra persona y creer que pueden mejorar aun cuando ellos crean que no, que llegaron a su límite. Pero por otro lado está también lo de Ben, que no es un dato menor. Creo que por ahí hasta ahora y sobre todo en los issues que nos vamos a centrar, es lo que está peor desarrollado en el sentido que es lo que menos sabemos y lo que más a veces raro o disruptivo queda en la historia, que es él nuevamente encarnando la vida de Peter Parker, trabajando como Peter Parker, dejando de lado sus relaciones interpersonales, no atendiéndole, no sé, las llamadas a la tía May o no dándole la bola suficiente a Jay, que es algo disonante porque Peter venía y bien con planteos también interesantes de las relaciones en la vida adulta, esto de, bueno, ¿qué somos exclusivos o no? Pero veíamos que tenía bastantes intercambios con Jay, que es algo que Ben, por supuesto, no tiene. Entonces ahí tenés, por un lado, alguien que está tomando la identidad de Peter Parker aparentemente a regañadientes o seguramente con mucho bagaje emocional que ya veremos en posteriores arcos cómo decanta, pero por otro lado tenemos a Norman queriendo ser Peter Parker. Y una cosa, perdón, Spider-Man. Y una cosa es lo que él quiere, digamos, lo que él desea y el ideal que tiene, y otra cosa es lo que realmente puede, ¿no? Porque también aflora su personalidad. Y creo que Kelly hace esto de una manera muy interesante con los diálogos internos de Norman, que los escribe retomando la idea esto de los journals, de los diarios de Norman Osborn. Escribe, digamos, el monólogo interno tan característico del personaje de Spider-Man y un poco cómo Norman se va transformando, ¿no? En su versión de Spider-Man con diálogo interno escrito en forma de monólogo y cómo las responsabilidades que tiene como Spider-Man le afectan a su propia personalidad, que no es la misma que la de Peter. Y está todo el tiempo resaltando esto de no entiendo cómo lo hace, qué increíble cómo deja de lado su vida para salir a combatir el crimen con todos los problemas que eso le implica. Así que eso por un lado lo rescato y lo tomo. A mí los números con Norman y Ben me interesan, me gustan. No me gusta tanto el número 12 y acá retomo algo que dijo Alan, que es el tema de la ejecución. Una cosa es la idea, y muchas veces una ejecución interesante, a mi criterio, y otras es cuando la ejecución siento que va a lugares fáciles, clichés y poco creíbles o que te das cuenta que hay cosas que tienen que ver con la conveniencia del guión, pero que son medio raris, como lo que para mí fue el issue número 12, si no me equivoco, que es la que tiene la portada del Spider-Verse, que yo lo pienso como el Superior Spider-Verse, este número, en donde Norman se cruza como Spider-Man con un montón de miembros del Spider-Verse. Y cómo estos le reprochan una vez que se enteran que él no es Peter Parker y se enteran
puntualmente quién es, que él no tiene ningún derecho de encarnar el rol de Spider-Man, que ellos son las Spider-Personas que se pueden encargar de los problemas de la ciudad en la ausencia de Peter y ya. Y acabamos con unos flashbacks y Norman pensando en Gwen y en todas las cosas malas que él hizo y si realmente merece o no merece, qué sé yo, o sea, no lo veo mal. Al momento de leerlo no estaba satisfecha con la ejecución. Estoy un poco cansada de cuando van metiendo los personajes del Spider-Verse, los chistes con Spider-Boy, también esto de que si bien Norman sigue con el serum del Goblin, o sea, que sigue con todos los superpoderes de agilidad y superfuerza, le pueda ganar en un combate one-on-one a todos los del Spider-Verse, yo qué sé, o sea, no está mal, está bien y de vuelta retomo y siempre trato de anclarme en es una idea innovadora, es una idea interesante, a mí me gusta cómo escribe Joe Kelly, pero a veces hay algunos puntos de ejecución o algunos números, que también me pasa después, y lo voy a ahondar por ahí un poquito más adelante cuando hablemos de los números de Peter, pero en estos números de Manhattan a veces hay cosas que siento que están buenas y creo que es más que nada el manejo de Norman como personaje que está bueno, y tanto el manejo de Ben como a veces algunas justificaciones de por qué los personajes hacen cosas, siento que son como que no me las termino de creer, no me terminan de convencer y siento que es más que nada como el poder del guión. Que a ver, esto pasa no es que pasa acá, pasa en todos los cómics, ¿no? Pero siendo que estamos analizando este run, creo que está bueno hacer como una cosa de positivos y negativos. Y creo que la ejecución para esta idea, que de vuelta me parece interesante y novedosa, a veces la ejecución no me parece la adecuada o no me parece la más interesante para llevar adelante a los personajes. Sí. Justamente en relación con eso, yo pensaba un par de cuestiones. Un poco ya que lo nombrabas recién a Ben Reilly y también Marian, voy a jugar un poco mi carta de hola, yo hace un rato que no pasaba por este local llamado Amazing Spider-Man y tengo un par de preguntas respecto de Ben, porque algo que yo pensaba mientras lo iba leyendo es, yo sé lo que quiere Norman, o sea, lo estoy leyendo, lo veo, es muy claro, pero no sé exactamente qué quiere Ben. O sea, ¿qué quiere Ben Reilly de todo esto? ¿No? Y entiendo que va un poco por el lado de que aparentemente quiere probarse algo a sí mismo o a los demás, entiendo, pero no sé bien qué es eso. Y eso se suma con otra pregunta que tenía, antes de pasar un cachito a comentar lo de la cuestión de la Spider People, que digo, de golpe Ben Reilly, y recuerden lo que yo les comentaba otras veces, yo hacía como 10 años que no agarraba un issue de Amazing Spider-Man, de golpe veo que Ben Reilly peleando con Norman Osborn aparece en un traje muy Spider-Man-esco, y se hace llamar Chasm, ¿no? Que sería abismo en español. A lo cual yo pensé, bueno, caramba, Ben, te ves muy distinto a la última vez que te vi. Entonces, me cuesta más saber qué quiere Ben Reilly si no sé en qué estaba Ben Reilly. Y claramente estaba en una de la que yo no estaba al tanto. Sé que creo que lo convirtieron medio en un villano, una cosa así, hace relativamente poco, no estoy tan al tanto, pero bueno, eso es como hablando de ejecución justamente, lo que por ahora me viene picando un poco afuera, porque si yo veo a Ben Reilly queriendo ocupar el lugar de Peter, digo, ¿por qué está descuidando a la tía May, por ejemplo? ¿Por qué le está dando más bolilla al laburo en Industrias Rand? ¿Por qué hace lo que hace, básicamente? Y eso es un poco, como para mí, la pata floja que viene de toda esta cuestión como de estas tres líneas argumentales de estos tres personajes que va siguiendo toda esta etapa de Amazing, ¿no? Norman como Spider-Man, queriendo llenar esos zapatos y estar a la altura y todo lo que se le juega ahí. Ben reemplazando a Peter en su vida personal y Peter en el espacio. Que este es otro tema en sí mismo, pero un poco me pasaba eso con Ben, que digo, no sé qué onda, esa es como la parte que para mí pica un poco afuera. Y después, hablando también de esta cuestión de sentirme un poco de visitante, yo por un lado también me resultó un tanto sorpresivo que toda la Spider People esté operando junta. No voy a decir que me recordó a la Bat Family, pero me recordó a la Bat Family, obviamente. Y frente a esto pensaba, ¿no? Yo es la primera vez que veo a estos personajes interactuar juntos, pero por sobre todo es la primera vez que leo Spider-Boy en un cómic. Y yo entiendo que es un pequeño gag, no quiero enfocarme de más en esto, pero ¿cómo es que alguien, no importa que tenga 13 años, pero que está en la Spider Family, no sabe quién es Norman Osborn? ¿Cómo es que no lo sabe? Porque cuando Norman es desenmascarado frente a la Spider Family, Spider-Boy dice, ¿es famoso o algo así? Y Miles, entiendo que es Miles, ¿no? Le dice, te cuento luego, ¿no? Y bueno, nada. Por cierto, no soy muy fan del traje nuevo de Miles, pero bueno, qué sé yo, estas cosas cambian cada algunos meses. Sí, a mí la parte del Spider Family también es algo que me picó un poco Arafue, ¿no? No sé, es como una cuestión de tono. Me gustaba más como la cuestión del monólogo interno de Norman hasta ahora y él tratando de hacer cosas y eso. Cosas de Spider-Man, ¿no? De estar a la altura, de llenar el lugar de Peter y esas cuestiones. Y esto como que, no sé.
Entiendo que digo, no está mal que se cruce con la Spider Family en Nueva York, en tanto es lógico, ellos notan que Peter ya no está y hay un Spider-Man nuevo, está bien, digo, tiene sentido narrativamente, pero sí, es tal cual, la ejecución no me encantó. Ahora, lo que sí me gusta son los dibujos de Ed McGuinness, que también, hablando justamente de cosas que uno no revisita hace un tiempo, está un poco distinto, él figura incluso entre los entintadores, o sea, él se está entintando en parte a sí mismo, pero históricamente Ed McGuinness había tenido por lo general como en el entintado al menos un trazo más grueso. Las figuras de Ed McGuinness siempre eran un poco más lo que sería en inglés chunky, ¿no? Como más gruesas, en parte gracias al entintado más grueso de los contornos de los personajes, y acá está todo con una línea mucho más fina, eso me llamó la atención, pero para mí es un estilo bienvenido para todo esto. Tiene dos cosas, Mayines, antes de volver a otra cosa. No está Mark Morales, era su entintador clásico, que siempre laburó con él, que tiene un trazo más rasgado y no tan completo. Fíjate que tiene mucho negro en ciertas partes y en otras partes más raspadito. Tiene como es, otro colorista, que no es el colorista de siempre, que le da más profundidad, que es este Marcio Meniz. Que lo vienen coloreando hace rato ya en Amazing, cuando todos los números que hacía Ed McGuinness lo estaba coloreando él, y no tiene tantos esos flats que le ponían siempre a McGuinness, que hacía que estuviera, valga la redundancia, bastante chato el dibujo, y te das cuenta en las caras. Si agarras una cara de un personaje, la de Peter, el colorista le da mucha más vida a las caras y tiene como una especie de entintado sombreado con el color que le da mucha más profundidad a las caras de los personajes, que era algo bastante medio de cartoon que tenía Maguines antes, ¿viste? Unas caras muy sin relieve, sin profundidad. Es el nuevo y mejorado Maguines, que está muy bien. Antes de pasar al 12, no nos fuimos no hablamos de los no Peter Parker y no hablamos de Peter Parker, que lo nombramos que estaba abandonado en el espacio, pero que tiene una historia también que va medio lento, con este Xantos Trullo, este personaje nuevo que crea Joe Kelly, que es una especie de doctor extraño, que no es el Doctor Strange, es un doctor extraño, muy científico, medio loco, que lo está tratando de ayudar a Peter, que lo salva de estar varado en algún lugar, con la aparición de esto lo sabemos, seguimos leyendo, ¿no? Pero la primera aparición de Nicodemu, este personaje extraño que nos trata de recordar de que esto está un poco enganchado con lo de Hellgate y que todavía es algo que queda colgado. Y bueno, y esta idea muy a la shonen de querer ser más fuerte, sin que sea muy claro, sin que sea que seamos muy conscientes de qué significa ser más fuerte y para dónde nos va a llevar, incluso hasta sin saber en qué situación Peter se vio varado en el medio de la nada. O sea, la joda esta de le pegaron una piña tan fuerte que lo mandaron a la otra vuelta del universo, si es exactamente así o si alguien en realidad lo exilió o era parte de este ritual extraño. Bueno, no tenemos idea, pero llegamos al momento importante donde nos enteramos que este Doctor Santo era muy cool, era muy copado, tenía muy buena onda al principio, y en las últimas páginas nos damos cuenta que tenía encerrado un montón de seres vivos en jaulas. Y acá es donde me gusta, porque está el Peter Parker héroe, que obviamente bajo ningún punto de vista va a estar del lado del tipo que tiene gente encerrada en jaulas, menos para hacer ¿cómo se llama? Experimentos raros. Yo lo veo, hay ciertas cosas de toda esta parte de Peter en el espacio que, si bien es un contexto no común para Peter, me gusta porque lo veo, lo veo a Peter. O sea, lo veo la moral de Peter y la idea de Peter y el heroísmo de Peter y lo que debería siempre representar. Eh, y está esta cosa de, bueno, sigo siendo Spider-Man en el espacio y sigo teniendo mi moral, o trato de hacer lo mejor posible para todos en el espacio. Y bueno,
salvando al final, en las últimas páginas del 11 salvando a este grupo donde aparentemente estaba Rocket Raccoon, también como personaje, el único personaje conocido de los que estaban encerrados. Eh, y después hay una historia, como es un 975 que no la nombramos, pero la del personaje este, que es una especie de Quicksilver Flash, que la verdad no le importa a nadie, que ya lo vimos varias veces, así que lo ignoramos. Y pasamos al número 2 ahora sí. Yo la de las People, sí, me gusta más lo que la historia de Norman. Incluso hay varias partes que me gustan mucho. Cuando Norman está haciendo este camino por lo que Peter abandona, el momento donde se compara cuando él era el Goblin, él dice que estaba clínicamente loco, como el Goblin, y que no era una elección, o sea, que no era que él era el Goblin porque, sí, yo elijo ser esto, y que Peter elige ser Spider-Man, y que él tiene que hacer lo mismo. Entonces, me gusta que está todo el tiempo con el peso de, bueno, esto me tiene que salir bien porque es lo último que me queda. En el número anterior hasta tira que él tiene que seguir el legado de Peter, y que quién podría culparlo por querer seguir el legado de Peter y no el suyo, que como diciendo, hasta mi legado es un desastre, no tiene nada Norman en la vida que sea propio de él. No tiene a Harry, que lo perdió. No tiene nada más que la plata como, como un beneficio, entre comillas, que está tratando de usarla para tratar de hacer el bien también, de alguna manera. Pero no, lo pinta Norman como un personaje sumamente falto de algo propio de lo que enorgullecerse. Y que lo único que le queda es ser Spider-Man, lo lleva completamente al borde. Y acá en esta secuencia con la Spider People, viendo situaciones donde te muestran el flashback, ya que vimos varios flashbacks de Peter de chico, donde vimos a Norman de chico, recibiendo abuso del padre, teniendo un padre muy parecido a lo que él fue para Harry. eh, cómo eso lo lleva a responder siempre con violencia y con el ego de alguien de que dice, bueno, sí, no, que no quieren que sea Spider-Man, yo voy a ser igual porque ustedes no lo deciden, y cómo se da cuenta que eso está mal. Sí, con el cliché de Gwen, que es el que lo trae a la razón de vuelta, tal vez el mayor pecado, saludos a Straczynski con la palabra pecado, pero el verdadero mayor pecado de Norman, de haber matado a Gwen, eso es lo que lo vence, ponele. Después sí, creo que es más importante lo que pasa con Norman y lo que dice Norman del mismo que lo que pasa con la Spider Family, entre comillas, entre comillas. Y encima con el fondo que ese creo que es tal vez lo peor que tiene. En el número anterior lo vimos con Tombstone, que Tombstone también está dando vueltas diciendo, che, hay un Spider-Man nuevo que está rompiendo las bolas, pero no sé qué onda, no sé si es el Spider-Man de siempre cambiado o qué, pero hay algo que no está bien. Está Roderick Kingsley también dando vueltas, saliendo impune del juicio. Lo que tiene esto es que hay muchas cositas que solo se pueden contar en estos números para avanzar la trama. Por un lado, la parte de villanía con Roderick Kingsley y este nuevo culto que aparece anti-Norman Osborn. Por otro lado, Norman, por otro lado, Ben, por otro lado, la tía May. Son muchas cosas, me parece eh, que medio un poco están a contramano, ¿no? No es, por ejemplo, la historia de Roderick Kingsley con este grupo que lo quiere matar a Norman Osborn, te sirve para continuar la historia de Norman Osborn como Spider-Man, pero Ben Reilly medio que va un poco a mano de eso, y la tía May va un poco a mano porque la tía May no va a ir a decirle algo a Norman Osborn, porque tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, creo que tiene muchas cosas Kelly para contar de este lado de Manhattan, cuando en la parte en el espacio es un poquito la aventurita del día. Incluso en el número 13, que volvemos al espacio, se nota un poco eso, ¿no? Bueno,
se avanza muy poco en la historia. Estamos de a poquito viendo qué es lo que le está pasando a Peter en el espacio y por qué no vuelve o qué pasa si vuelve, porque tampoco sabemos eso, no queda nunca muy claro. Lo rajan y le dicen hacete más fuerte. Y nada más, no sabemos si está traumado, si está con estrés postraumático, si está con miedo, pero por distintas líneas vamos viendo que no quiere volver y que está como medio tratando de hacerse fuerte, pero sin mucha prisa para volver a casa. Es raro también porque no hay en ningún momento hay un poco de el típico soliloquio que mete Peter de, uy, ¿qué estará pasando en la Tierra? No sé, ¿estará la tía May bien? Hellgate te está dando vueltas haciendo mierda, ¿no? No sabemos nada y Peter medio que no tiene mucha preocupación por lo que pasa en la Tierra, más sí por lo que está pasando en el espacio. Respondiendo un poquito a lo que decía Alan de Chasm sin hacer una disertación doctoral, porque la verdad que esto no le interesa a nadie, hay dos cosas, ¿no? Vos por un lado planteaste cómo llegamos acá. Bueno, empezamos acá en un arco que estuvo previo al volumen 6 que se llamaba Spider-Man Beyond, en donde retoman el personaje de Ben Reilly como un Spider-Man oficial de la corporación Beyond, digamos que tenía como entre comillas los derechos para ser Spider-Man, que terminan como medio lavándole la cabeza y dándole como un polímero, así esas cosas, explicación científica comiquera, de que le terminan borrando todos los recuerdos y dando un polímero que lo convierte en este personaje nuevo que es Chasm, o Chasm, que es básicamente un Spider-Man con un traje fosforescente, que termina por hacer equipo con Madeleine Pryor y con Janine, que es su pareja, Hallows Eve, que es la pareja actual de Ben, que también la vemos en estos números, como para robar entre los dos, entre Madeleine y entre Ben, los recuerdos de Jean Grey y de Peter Parker que ellos piensan que les son propios. Y bueno, básicamente todo eso sucede en el volumen 6 de Zeb Wells, en el que termina siendo como un eventito en donde terminan bajando al limbo y bueno, se enfrentan todos entre todos. Madeleine Pryor termina como por dar primero el brazo a torcer y decir, che, esto que hicimos capaz no estaba tan bien, y Ben, por supuesto, con todo el resentimiento que siempre lo caracteriza, termina como un poco aceptando el destino de vivir ahí en el limbo, pero como con esta beta en donde si bien hay momentos en donde lo vemos hacer el bien y velar por los intereses de Peter y hasta casi ayudarlo, siempre está esta cosa de regresaré y te odio. Entonces ahora un poco lo que vemos es ese regresaré y te odio, pero un poco como decía Tommy, puntualmente todavía no sabemos bien qué está pasando. O sea, sabemos que es un regresaré y te odio, pero todavía no ahondamos mucho más en, bueno, ¿y qué implica todo esto? Y puntualmente qué está pasando, o si se va a quedar en un regresaré y te odio. Hace poco hubo una entrevista a Joe Kelly que se las pasé también, que es en un podcast que yo escucho semanalmente que se llama Amazing Spider Talk, en donde hay son dos co-conductores que hablan número a número de Spider-Man, pero que también hacen entrevistas con equipos creativos, van desglosando números viejos, y le hicieron una entrevista a Joe Kelly y él un poco lo que dijo es que lo que quería hacer era ver cómo, o sea, medio hacer un estudio del personaje de Peter Parker, y creo que eso lo vimos muy reflejado en el primer arco, ¿no? Cuando íbamos con los recuerdos a la infancia y veíamos como no solamente todo lo que fue la adolescencia de Peter Parker, el momento de la muerte del tío Ben y el gran poder que conlleva la gran responsabilidad, sino también todo lo previo, cuestiones de su crianza, cuestiones de su adolescencia, la primera vez que tomó alcohol, la primera vez que terminó quebrando cómo era su incipiente grupo de amigos, que vemos el personaje que se retoma ahora, que es Brian Naring, que es un personaje novedoso, que también viene como a causar un poco de disputa en la empresa en la que está trabajando actualmente, porque si bien lo mete a la empresa a trabajar con él, un poco anclado en que vos eras mi amigo de la infancia que siempre me defendió, vení Peter, que estás sin laburo, te meto, un poco vemos que tanto Peter Parker como Ben Reilly como Peter Parker lo deslucen bastante a Brian y trabajan bastante bien y se terminan llevando todo el aval de la jefa y de los superiores que un poco los supervisan. Y bueno, un poco esto, ¿no? De cómo se va generando también una tensión en esa relación y un poco de resentimiento por parte de Brian para con Peter y actualmente Ben. Así que eso es un poco como en qué estamos con Ben.
que es una posición de, bueno, de seguir descubriendo número a número a qué va todo esto, o si se va a quedar un poco en los conocimientos previos que uno trae. Kelly también dijo que le interesaba como jugar con los juguetes anteriores, que a él no le gusta venir y decir, bueno, ahora yo voy a contar algo nuevo que no se venía trabajando. Por eso toma el personaje de Norman, por eso toma el personaje de Ben, que son dos personajes recurrentes en runs anteriores, principalmente Norman con todo esto de la limpieza de sus pecados y un poco con la creencia de Peter de que este personaje puede ser mejor, aunque tuvo ahí un par de recaídas en donde fue el Goblin, después Peter se volvió el Spider-Goblin y hubo ahí también un vericueto que podemos dejar para otro momento. Pero sí que Kelly vino como con ánimos de contar una historia con lo que ya se venía contando y se nota. También vale decir, y creo que es importante, que a Kelly lo llamaron para el arco que estuvo entre el volumen 6 y el volumen 7, que fueron las 8 muertes de Spider-Man o The 8 Deaths of Spider-Man, que creo que un poco lo mencionamos en el primer episodio de Amazing, un poco para decir, bueno, cómo llegamos a esto, pero que Kelly no venía como con una idea tan clara de, bueno, ahora tengo que escribir el volumen 7, porque él no iba a ser el que escribía el volumen 7. Él, escribiendo las 8 muertes de Spider-Man, o por lo menos eso es lo que él cuenta en la entrevista, dice, che, ¿quién va a escribir el volumen 7? Y Nick Lowe le dice, todavía nadie. Y Joe Kelly dice, ¿y yo podría ser esa persona? Y dice, a ver, párame que consulto. 15 minutos después le dice, sí, vos podrías. Y ahí es donde también empieza como todo este cuento, que creo que también eso, ¿no? Como es algo que medio que vos por ahí, como escritor de cómics, podés tener una idea de, bueno, si me tocara escribir este personaje o seguirlo, ¿qué haría? Pero bueno, también hay que darle el beneficio a Kelly, que agarró medio una papa caliente. Un amigo, Nick Lowe, ¿no? Porque Un amigo. primero, el nivel, que esto lo hemos hablado mucho por WhatsApp en el grupo, el nivel de falta de seriedad de, che, ¿quién escribe el siguiente volumen? O sea, ¿va a ser un número uno? No, no tengo idea. ¿Cómo que no tengo? No sé, ¿querés vos? ¿Cómo, chicos? Menos mal que están que piensan a futuro siempre en los cómics, 3 meses mínimo. Y segundo, que muchas cosas de Perdón, esto. Sí, perdón. perdón, Tommy, pero ¿no te gusta tener la ilusión de que un día vos podés doblar mal, pasar por la oficina de Marvel, golpear Y en el te Spider-Office y dicen, decir, che, che, ¿qué está guionando acá? ¿Hay lugar? no, sé que este Pase, mes señor. no hicimos Spider-Man, me olvidé. Pues pregunté al pibe qué pasa a ver si no quiere escribir. Mamarracho. Y después que todo esto, podría haber estado contado en lugar de las 8 muertes de Spider-Man. Si vos, en vez de decirle, che, a Kelly, che, necesito 10 números de relleno porque se me terminó el volumen, me olvidé, la verdad, se fue Wells y me olvidé que tenía que conseguir otro escritor. Entonces, como para darle un poco de changüí al que venga, te venís y haces estos 10 números de lo que vos quieras, inventa lo que quieras, porque son poco relevantes. Y Joe Kelly podría haber dicho, che, mirá, ¿querés seguir siendo vos el nuevo? ¿Querés armar tu historia? Las 8 muertes se siente tan separada de esto, por suerte, y están hechas por el mismo escritor. Es un mamarracho. No importa. Sí, María. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Muy improvisado para hacer que es la serie principal de Marvel Comics, la serie que, si bien a veces no es la que más vende, porque está Ultimate también a veces metido eh, en los tops de ventas, pero es la serie de la que todo el mundo habla y es la serie de la que todo el mundo espera y un poco la que es la principal y la pilar del universo Marvel. La verdad que llama la atención este nivel de improvisación, pero así todo el beneficio a Kelly de agarrar la papa caliente y que mismo él en la entrevista dijo, si yo hubiera sabido que yo iba a escribir el volumen 7, capaz no iba con las 8 muertes de Spider-Man y hacía como un setting para lo que va a venir. Pero bueno, lo hecho está. Creo que definitivamente esta historia es mucho más sólida que lo de las 8 muertes de Spider-Man, que como Beyond terminó siendo como un momento de paso, aunque Beyond vemos que ha tenido muchísima repercusión porque medio que sentó las bases para uno de los personajes que viene apareciendo muchísimo en las historias de Amazing en los últimos años. Pero hay cosas de vuelta de la ejecución que no me copan, es decir, que no son el tipo de historias que me gusta leer. El número 13, por ejemplo, que Tommy lo mencionaba, es un número que me parece que está muy bien escrito en cuanto a el personaje de Peter Parker. Lo escucho,
me gusta. Siento que utiliza a el personaje, bueno, un poco al Doctor Santo también, pero al personaje de Rocket Raccoon, que es una de esas criaturas que está ahí encerrada como uno de los bichos de experimentación, como un contrapunto moral interesante, porque a Rocket no le importa nada, dice, bueno, caguémoslos a todos a tiros, a estos hay que matarlos, no sé qué, y un poco las criaturas que no son humanas, es decir, que no comparten los mismos valores que nosotros, están todos bastante de acuerdo, porque bueno, en el espacio las reglas son otras y no tienen por qué tener el mismo valor que nosotros los humanos tenemos por la vida en general, sea humana o no, y mucho más Peter Parker, que como Kelly decía en la entrevista, quizás no es el cerebro del universo Marvel, pero definitivamente es el corazón del universo Marvel. Entonces, acá pasan cosas interesantes en donde vemos un personaje que perdió absolutamente todo, que sabe que volver a la Tierra implica que pueda haber un arma de destrucción masiva, entonces que siguiendo un poco este legado que el personaje de Hellgate le dejó cuando le pegó una piña y lo sacó del universo, le dijo, vos te tenés que hacer más fuerte. Y un poco estamos explorando qué implica eso de ser más fuerte. Es ser más fuerte en cuanto a inteligencia, en cuanto a agilidad, en cuanto a fuerza efectiva de lo que se puede hacer, o en cuanto a la moralidad, en cuanto a hacer lo que es correcto, en cuanto a seguir dando la vida por otras personas porque es lo que está bien, en cuanto a el significado de la frase de el poder y la responsabilidad. O sea, creo que hay como una arista muy interesante que está explorando Kelly ahí, que es, bueno, la frase es, you have to be stronger, o sea, tenés que ser más fuerte. Bueno, ¿más fuerte cómo? ¿Más fuerte en qué se ve esa fortaleza? Y también teniendo en cuenta que lo hizo un villano, o sea que el Get Stronger, Peter, porque por las conversaciones que tiene con Santo, lo toma como necesito ser más físicamente fuerte, ¿no? Pero también, ¿de quién viene el que lo dice? Porque lo está diciendo alguien que se pone enfrente. No es que el Capitán América te agarra y te dice, che, mira, hay que ser más fuerte en estas situaciones, ¿viste? Que tiene otro sentimiento detrás de el ser más fuerte. Pero te lo está diciendo alguien que te quiere recagar a palos, que durante la pelea Hellgate decía, ¿por qué te preocupás por los demás? Vos tenés que pelear contra mí sin contenerte, y si se muere gente, bueno, que se muera gente. Entonces, hasta incluso con eso se puede tomar medio en pinzas, porque el Get Stronger es muy relativo, y muy relativo a lo que significa para Hellgate ser más fuerte. Por ahí para Peter, no significa lo mismo, y por ahí no va esta cosa que hasta incluso sería medio raro. Sería por un lado raro porque Kelly, si lo lleva a Peter a necesitar ser más fuerte, y esto es un upgrade de Peter, ponele, toda esta historia en el espacio es una búsqueda de el MacGuffin, de la gema del infinito del poder para derrotarlo. Para mí sería un poco medio vacío, porque sería una pelotudez que Peter tenga que ser más fuerte. O sea que necesita más poder. Y por otro lado también tendría sentido si todo esto termina con Peter, entre comillas, imagínense, teniendo un nuevo poder o algo así muy marketinero para el nuevo relanzamiento, para el Spider-Man 1000. O sea, también tendría sentido que sea algo así. Pero, pero siento que sería muy, muy chato, muy plano que toda esta búsqueda de ser más fuerte lleve ahora Peter tiene el guante del infinito completo y que con eso lo puede derrotar a Hellgate. Para mí tiene que haber algo entre una especie de moral, entre una especie de noción de Peter de cómo estaba llevando su vida, porque tampoco es que Peter, a ver, tampoco es que Peter venía de un momento súper extraño, ¿no? Que necesite ser más fuerte y vos digas, no, porque la vida de Peter era un desastre, entonces por ahí ser más fuerte necesita que tiene que, no sé, darle más bola a May, o ser más fuerte como persona, o decidirse, ¿viste? O decir, ya fue a la mierda, yo soy Spider-Man y tengo que hacer siempre Spider-Man y dejar de ser Peter Parker. No sé, una cosa así. Tampoco es muy claro eh, dónde puede salir esta cosa de tiene que ser más fuerte. Sí, y yo qué sé, o sea, de vuelta, creo que es interesante la exploración, creo que es correcto cómo presenta al personaje, cómo el personaje habla, yo lo escucho, o sea, como que siento que Kelly no tiene problema en darle una buena voz a Peter Parker, una voz reconocible, y esto se vale de contrapuntos morales como para resaltar la humanidad de Peter Parker, que creo que suele ser lo más interesante cuando se explora el personaje. Ahora, no me es tan cómoda
la Guardians of the Galaxiada que está sucediendo. Ya me aburre un poco, sobre todo, no en el número 13, el número 13 me parece que está muy bien, ya para el número 15 y digamos todo lo que continuamos leyendo en posterioridad, ya tengo ganas de que vuelva, sé que no falta tanto tampoco y además el tiempo también se va pasando más rápido entre que también hay números de Ben y Norman que van siendo aleatorios, perdón, que se van alternando. Siento que me va pasando más rápido el tiempo, pero ponele, me pasa que el número 12 no me gusta mucho, el número 13 me encanta, el número 14 me parece fantástico, que es también de Norman y Ben, y el número 15, que es de Peter nuevamente, no me gusta mucho. Entonces, siento que vengo teniendo como esto, como que hay números muy buenos y números que la bajan, números que plantean ideas interesantes y desarrollos de personaje y números que esto se valen, no me quiero adelantar tanto al 15, pero que se valen de ideas viejas para contar cosas que parecen novedosas en carcasa, pero que en realidad no lo son tanto, como un traje alienígena, por ejemplo, si les suena de algún lado, y que pasan cosas random, como cosas que no sé si me interesan tanto, Peter chapando con una furra. No sé si es lo... Yo qué sé, no digo que esté mal y sé que Kelly se vale mucho a veces de cuestiones de la cultura popular. Yo he preciado muchas veces las referencias a Scott Pilgrim que ha ido dejando a lo largo de los números anteriores, pero hay cosas, la ejecución siento que parte de una base sólida, interesante, y que a veces hay números que están buenísimos y a veces hay números que flaquean un poco y que se valen de cosas anteriores para al final no contarte mucho de nada y que son medio chatos. Como el 12, como el 15 en mi criterio. Siento que el 13 y el 14 son números muy sólidos. A mí el 13 me encantó, me encantó. Primero porque todo el número tiene por un lado la parte esta que decíamos de la moral y por el otro porque está todo hecho para que Pepito se luzca, porque es lo que hace Pepe, lucirse. Pero hasta me gusta de vuelta otra vez Kelly metiendo ciertas cosas de actualidad política de nuevo en Spider-Man. En el anterior, creo que lo nombré medio al pasar, pero no lo conté bien con esta idea de gente encerrada en jaulas. Es medio una situación que se ha visto hace poco en Estados Unidos. Acá es Peter que aparentemente la tarea que toma con estos aliens, además de devolverlos a cada uno en su mundo, es de, bueno, entre tanto podamos ayudar. También hay una suerte de bloqueo de un planeta que necesita que le lleven recursos y hay gente en el medio que evita que esos recursos lleguen a la gente más necesitada y Peter dice, bueno, ya que vamos para ese lado, vamos y ayudamos y el que se meta adelante lo hacemos mierda, no importa que sea uno de los discípulos de Thanos, no pasa nada, yo lo derroto. Esto de muy Israel, Gaza, de permitir que llegue la ayuda a los más necesitados, pero muy al pasar, o sea, no es pesado en que, viste, tan obvio. El yankee promedio o el que agarra el cómic y no tiene idea, o que no lo quiere buscar, ni se da cuenta. Es como que muy al pasar, está muy bien, me gusta que sea así, que no sea tan on the nose todo. El tema del liderazgo, que es algo en lo que Peter se ve envuelto en una posición medio de líder de este grupo, pero él no quiere ser el líder, porque Peter no es el líder. Cuando tiene que ser el líder, lo ha sido, pero desde un lugar de, yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer. Ha pasado en Spider-Verse, ha pasado en situaciones con los Avengers también, pero, pero me gusta porque mantiene esta. No es que de pronto Peter es Star-Lord, que es el líder de los Guardianes de la Galaxia. Es jodón y no, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. No, Peter está como medio, bueno, che, matar está mal, tratemos de ayudar, yo los protejo a ustedes, pero quiero lo mejor también para ustedes. Es muy Peter Parker. Y me gusta mucho el final de este número me encanta porque es de vuelta algo que veníamos pidiendo de
en los runs anteriores de que no se la jugaran mucho con ciertas cosas medio ambiguas que tiene Peter en su vida, que Spider-Man es un personaje muy ambiguo para ciertas cosas. Y que se puede dar estas historias, no sé, Spider-Man por un lado es un tipo que, Peter es un tipo que por un lado quiere hacerlo mejor y quiere ayudar, y también es alguien que se pone un traje y sale a vigilantear a la noche, haciendo cosas que claramente no serían muy legales en nuestra... Wow, 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 wow. y ¿Acaso hay sí, algún problema con vestirse de algo temático de animales y salir a vigilantear a la noche, Tomás? ¿Eh? y hay un par de temitas legales no arreglados todavía ni en el universo Marvel ni en DC, me parece, pero no importa. Pero me gusta que acá al final te demuestra que sí, por un lado, Peter le salvó la vida a Santos cuando todos querían torturarlo, matarlo, echarlo por la borda espacial, o sea, liberarlo al vacío del espacio, porque eso está mal. Porque no está bien torturar gente y no está bien matar gente, que no es lo justo, no es justicia, está mal. Para nosotros humanos, planeta Tierra, está definitivamente mal, sí. Pero al mismo tiempo, Peter lo necesita a Santos Vivir. Y necesita que Santos lo haga más fuerte. Entonces, eh, me gusta. Incluso el último panel que me encanta de Peter con un lado la cara con luz y con otro cara el lado de la sombra, es puramente porque Ese lo quiero colgar en mi eh, casa. es, es, Esa es viñeta es visualmente para fantástico. colgarla. Pero es raro porque, a ver, en otra situación nosotros diríamos, no, Peter Parker, mirá cómo lo está pintando como una persona, viste, medio antiheroica, casi cuasi villana. No, no. Es sumamente para impresionar al lector y verlo así, y no es que ahora Peter tiene un plan malévolo para que Santos haga cosas raras con su cuerpo. Entonces, está bien, porque lo que busca generar es esto, que vos digas, no, mirá, Peter lo salvó también porque lo necesita. Entonces no es todo tan fácil como blanco o negro. No, hay gris. En la vida de Peter hay muchos grises. Entonces, funciona. Para mí, este es uno de los grandes números por ahora de la parte cósmica, que obviamente por lo que me gusta no me molesta seguir con esto, pero me encantó. Vos sabés que me parece bastante interesante lo que están diciendo, en tanto lo que noto es que es bastante más amplio que lo que yo venía pensando de toda esta parte, porque para mí la parte de Peter en el espacio, que está bien, ¿no? Yo entiendo, es parte del cómic de superhéroes, no podemos tener esto, podemos tener un rato a Peter en el espacio, pero también es bastante paradigmático, me parece, de un montón de cuestiones que venimos charlando que pasan en este run. Es decir, yo lo veía de lo siguiente, ¿no? Por un lado, se siente, o sea, es donde más se le siente el tufillo a mandato editorial, me parece, ¿no? De, mira, necesitamos hacer tiempo, por un lado, hasta que llegue el Amazing número 1000, entonces necesitamos rellenar un poco, así que a Peter lo vamos a mandar a otro lado, y lo mandamos a que haga tie-in con un evento de una guerra entre galaxias que está viendo en la parte cósmica de Marvel, todo eso, de la que yo no estaba obviamente al tanto, como bien hemos establecido el día de hoy. Entonces, bueno, Peter está por ahí. Pero Joe Kelly es de esos tipos que le tirás un ladrillo y te lo ataja con el pecho y te devuelve algo que puede ser interesante porque justamente hay momentos de caracterización de Peter Parker como personaje ahí que están buenos. A ver, ¿es una situación donde me moría de ganas por ver a Peter Parker? No, la verdad que no. Pero una vez que ocurre, la verdad es que está bueno ver cómo Kelly lo caracteriza, que en cuanto Peter ve que hay seres sentientes en jaulas con los que se está experimentando, no duda un segundo en remediar esa situación y en enfrentarse a este tipo que claramente es rival de peso y que además es la persona que lo había estado ayudando hasta ahora. Y todo lo que viene después y todo eso, ¿no? Entonces, para mí tiene un poco de esto, ¿no? Tiene un poco de olor a tufillo editorial por el time con el evento, por hacer tiempo hasta la Amazing número 1000, algo que es especulatorio igual de mi parte, porque yo no es que me estoy carteando con Marvel Editorial o con la Spider Office para ver qué están haciendo, aunque entiendo que por cómo se están dando las cosas, capaz que un día de esto les mando un mail diciendo, che, ¿tenés guionista para lo que sigue después de la Amazing número 1000? Capaz que pego laburo, ¿quién te dice? También porque hablo un poco de Joe Kelly, como venimos hablando me parece hasta ahora, y con lo que decían hoy ustedes chicos más tempranos de las 8 muertes de Spider-Man, es un poco también este punto medio entre Joe Kelly pudiendo hacer cosas interesantes y Joe Kelly teniendo que lidiar con algunos mandatos editoriales que probablemente no hubieran sido idea de él, y
Y quiero Y agregar... Joe Kelly haciendo Joe Kellyciadas como metiendo un personaje que se llama Simbi, que nadie pidió, que nadie quería ver y que nadie quiere seguir viendo. Ok, lo concedo. Simbi es es un elemento pequeño, literal y figuradamente, pero yo pensaba un poco, ¿qué hace esto acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es este pequeño alienígena, este pequeño Venom mascota? Avi Arad debe estar encantado, que es muy fan de Venom, Seguro. seguramente de ver a Simbi y debe Ya decir, te está oh, ¿qué es sacando esto? muñeco, ya sacó peluches, Javier. Ya Sony Pictures ya está produciendo la película de Simbi, probablemente hasta este punto. Quizás, no sé, con Channing Tatum o alguna una persona así, que desgraciadamente para ese actor va a firmar en lo que va a ser algo parecido a Madame Web o Venom 3, los cuales cubrimos en este podcast y pueden ir a escuchar. Pero bueno, Perdón, además a de mí, eso, hablando sí. de, ahora que nombraste a Simbi, a mí me gusta que está tan fuera de idea Simbi que la gracia, o sea, Kelly, la gracia del simbionte es que es un simbionte. Si el simbionte no es simbionte, ¿por qué es simbionte? Diría la frase. Si está solo, no tiene, salvo que, ojo, por ahí la gran revelación con Simbi es que adentro es como la que se viene ahora. En realidad dentro de Simbi hay una criatura que está presa del simbionte, porque o sea, normalmente el simbionte necesita el huésped para sobrevivir. Y acá es como que te lo pintan como, ah, no, está solo, porque está chiquito, está bonito. Hasta incluso me reía porque en el diseño de Simbi casi que tiene una araña también en el pecho, tiene como algo arañesco que tampoco tendría sentido, salvo que haya plan maestro, y ahí me rendiría a los pies de los guionistas porque sería muy, muy interesante que eh, todo eso tenga que ver con el King in Black y los simbiontes. O sea, ustedes saben que, ustedes, me refiero a los que están escuchando, que los simbiontes eh, pueden ser controlados en cualquier momento por el actual King in Black, líder y como controlador de toda la raza simbionte. Y donde hay en algún momento hay un simbionte, al mismo tiempo ese momento puede haber estado el King in Black mirando o... no sé, Eddie por momentos, cuando fue King in Black, dejaba simbiontes en el espacio ayudando, y que no hacía falta controlarlos, pero si necesitaba estar presente ahí, ¡pum! Estaba presente ahí. A ver si hay sorpresa y Simbi en realidad es un mini espía de el actual King in Black cuidando, no va a ser, sería demasiado, pero cuidando que Peter esté a salvo, o entre comillas que esté ahí por motus del King in Black. ¿Ah? ¿Ah? Dios te oiga, Tommy. Dios bendiga tu corazón lleno de esperanza y optimismo. Veremos si la Spider Office estaba en eso o no. No va a suceder. Eh, Definitivamente no. pues es factible también. Mira, no había pensado lo de la araña, claro. ¿Por qué Simbi? ¿Por qué Simbi tiene una araña tipo Venom? Bueno, es porque está diseñado para ser un pequeño Venom mascotita kawaii. Pero sí me gustaría mucho que la revelación fuera que todo este tiempo Simbi estuvo adherido tipo a un infante y es una especie de pequeña máquina de destrucción porque se unió cual simbionte con otro ser vivo. Pero lo que no creo que sea el caso es porque en un momento se le tira a Peter como una especie de baldazo así, de simbiontazo a la cara, y se lo ve muy simbiontoso ahí, no se lo ve muy sólido que digamos. Así que tengo mis dudas de que tengamos esa revelación de que Simbi ya tenía un host. No pasa nada. No, 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 el huésped no mantiene forma física abajo del simbionte, así que no, tranquilamente puede ser todo petróleo y no pasa nada. Ah, perfecto. Todo pelota siga, siga, o todo petróleo siga, siga. Pero lo único que iba a agregar a esto que veníamos comentando, de que justamente toda esta parte de Peter en el espacio me parece bien paradigmático de todo esto que venimos comentando, es, y me lo anoté así en mis notas que me hago cuando leemos estas cosas para después hablarlas, todo en mayúscula me escribí, oh por Dios, Pepe Larraz, sin signos de puntuación, todo de corrido. Si vas a poner a alguien a contar la parte más de relleno, pones un tipo que sea una powerhouse de dibujo. O sea, porque Pepe Larraz podría estar dibujando a Peter yendo a pagar el monotributo, a Peter yendo a cargar la sube, a Peter yendo a comprar 100 de paleta al chino, y por el amor de Dios, ¿cómo se vería? Es impresionante lo que dibuja este tipo. Más allá de que, digo, es una parte que está medio hecha para ser visualmente interesante en sí misma,
más allá de que en el issue número 15 tenemos otro dibujante que es Emilio Laiso, que la verdad me gustó bastante también, creo que ocupa muy bien ese rol. Pero por Dios, Pepe Larraz, viejo, o sea, la verdad es una parte que a mí no me llamaba particularmente, como les decía, no tengo nada en contra de que tengamos esto, es decir, sí, aventuras en el espacio es algo que podemos tener en el cómic de superhéroes, como el personaje haciendo algo diverso, distinto, que sabe que va a durar un rato, después vuelve a la Tierra, y está todo bien, no pasa nada, que esto que lo otro. Pero Pepe te eleva todo, la verdad, porque si bien no me parece que es una historia. Bueno, y eso es un poco también paradigmático, como les decía. Por un lado lo tenés a Joe Kelly que dice. ¿Qué? ¿Peter haciendo flexiones tipo Rocky 4 con un alienígena que andás a ver dónde salió? No te preocupes, capo, yo te lo caracterizo. Pepe, ¿estás para dibujar? Sí, campeón, estoy yendo. Y tenés esto como resultado, algo que podría ser considerablemente menos disfrutable, me parece, termina siendo bastante pasable, de una parte que quizás no es lo que más te atrae a leer Amazing Spider-Man quincena a quincena. Así que esas eran mis impresiones. Les considero sinceramente un poquito más chatas de lo que ustedes estaban diciendo recién, que han ido a un nivel de análisis, creo, un poco más interesante y más rico. Pero pensaba, esto es tan característico de lo que están, como de todo lo que se está armando con el título de Amazing hasta ahora. Pero, pero bueno, verdaderamente, a ver, yo me esperaba, honestamente, después de lo que fue la primera entrega que grabamos acá, los primeros 5 issues de Amazing Spider-Man Volumen 7, viendo cómo iba rotando todo, me esperaba sinceramente terminar más desconforme con todo esto. Y no ha sido tan así. Sí me preocupa un poco, yo vengo de estar traumado hace relativamente poco, porque, bueno, hace no mucho tiempo yo releí la muerte de Alfred Pennyworth en los títulos de Batman, si bien eso pasó tipo en 2018. Y todo lo que se está seteando con esta subtrama de, uy, la tía May se fue a hacer estudios, dice que le dieron todo bien, pero se está haciendo estudios. Eso es lo único que yo digo, no me mates otra figura así. Sí, yo entiendo que ha habido discusiones respecto de si la tía May tendría que estar viva o no, y acá ciertamente podemos charlarlo. No sé si lo hemos charlado acá o en nuestro grupo de WhatsApp, donde ciertamente nos mandamos audios muy largos. Pero eso es lo único que me da mala espina. El resto, como digo, dentro de todo, podría estar peor. Mira, si es por el beneficio, esto creo que yo lo dije cuando hablamos del primer arco, en donde ella da como a entender que bueno, que Peter le dice que está saliendo con Shay, pero que no es nada serio, que no sé qué, y ella le dice, bueno, pero ¿no te parece que sería tiempo para como formalizar con alguna chica? Y él le dice, tipo, yo tengo tiempo, siento que lo tengo, y ella le dice, vos tenés tiempo. Y ahí empezó toda una serie de cuestiones en donde ella posteriormente, como decía Alan, menciona esta cuestión de los estudios, que no olvidemos que ella había sufrido de cáncer hace unos años atrás. Entonces también, nada, creo que si es por el beneficio de la historia y si tiene que ver con algo sólido que va a tener algún tipo de repercusión y consecuencia en Peter, I'm all for it. O sea, de vuelta, yo lo que busco y lo que siento que le ha estado fallando por ahí al personaje de Peter Parker en los últimos años es la falta de consecuencias. Y creo que, ya entrando en el número 14, parte de lo que está pasando acá con Norman y con Ben es que posteriormente, cuando Peter Parker vuelva a Nueva York, vamos a ver cómo las acciones de cada una de estas personas que tienen personalidades y motivaciones muy distintas han impactado en su vida tanto como Spider-Man como en su vida como Peter Parker. Y va a ser bastante distinto. Por un lado tenemos Norman siendo Spider-Man, siendo un Spider-Man mucho más violento y agresivo en enfrentamientos con Tombstone, que Tombstone también se da cuenta que este Spider-Man que está no es el Spider-Man de siempre, con el que ya tiene otro tipo de relación, y Peter Parker ignorando absolutamente, y en este número 14 lo vemos, a la tía May y cómo ella llega y está Janine en la casa que recibe las cartas que la tía May le manda. Y bueno, y toda esta cuestión de missing in action, que es bastante distinta a lo que vimos en el primer arco, pero que son consecuencias con las que Peter va a tener que lidiar. Y eso me parece interesante y por eso me gusta mucho el número 14, porque vemos tanto a Norman como a Spider-Man, como a Ben, como Peter, en situaciones que son potenciales problemas para Peter posteriormente. Por un lado, lo de Ben, esto de la tía May, y cuestiones que tienen que ver con la relación con su jefa, que parece haberlo citado a un café para decirle algo personal respecto a algo que le estaba pasando. Y por supuesto también la relación con Brian, como mencioné anteriormente, que también se empezó a tensar a partir de esto de que a Peter Parker le va mucho mejor y tiene como mucho más cabeza para las cuestiones laborales que Brian, que está haciendo como un desarrollo con algo personal, con unos hongos,
resultaron ser muy útiles en números anteriores, pero que no le termina de encontrar tanto la vuelta como Peter, que es mucho más despierto para las cuestiones científicas. Y creo que eso es lo más sólido del número 14, que te setea cómo estos dos personajes no solamente viven la ausencia de Peter, sino cómo cada uno va distando de Peter también. O sea, no es solamente lo que piensan que Peter haría o cómo Peter reaccionaría, sino después cómo efectivamente reaccionan ellos y cómo eso tiene consecuencias en los personajes con los que interactúan y cómo eso es algo con lo que después Peter va a tener que lidiar, va a tener que volver y va a tener que dar respuesta a Brian, al trabajo, a la tía May, a Shay y a los villanos y enemigos con los que se encuentra peleando, que está siendo bastante más agresivo que siempre. Entonces creo que es bastante interesante. A mí el número 14 me gusta un montón y siento que me gustan mucho, particularmente en este número, las reflexiones de Norman, porque él dice que no puede creer la bondad y la esperanza que tenía Peter como para realmente hacer lo que hace. Y siento que esto de la capacidad de Peter, ¿no? Para poner en segundo plano lo que a él le pasa, lo que él siente para hacer lo que es correcto, es siempre me remite como a este cameo de Stan Lee, que me parece uno de los mejores en Spider-Man 3, cuando dice, realmente una persona puede hacer la diferencia. Y a veces en esa diferencia no nos damos cuenta realmente qué tan ardua es la lucha que la persona tiene que hacer y qué tanto está dejando de lado de su vida. Y siento que un poco a través de los ojos de Norman lo estamos viendo lo difícil que resulta para él esto de tener que salir de situaciones para calzarse el traje. Nunca pensé que iba a haber a Norman Osborn rompiéndose la camisa cual Superman con el traje de Spider-Man por debajo, pero bueno, ahí está. Y definitivamente, si bien siento que es una imagen fuerte, este es un número que me parece que sienta muy bien esto, ¿no? Como la ausencia de Peter, lo que significa ser Spider-Man, poder verlo a través de los ojos de alguien que nunca creímos que íbamos a ver, aún cumpliendo el sueño de Peter y el ideal de Peter, por supuesto a su manera, y como la manera tanto de Ben como de Norman, eventualmente veremos la repercusión que tiene en la vida de Peter. Creo que lo deja mucho mejor parado a Norman que a Ben. Las primeras páginas de cómo arranca este número con la posterior, el encontronazo de la Spider Family con Norman y él escribiendo en su diario que, bueno, me dijeron que nadie me pidió que hiciera esto, menos él, no, estoy haciéndolo un poco por ego, como que él se tomó un permiso que nadie le dio. Incluso que me encanta, que él dice, se da cuenta que cuando le resaltaron que estaba siendo hiper violento, que no estaba haciendo el sueño de Peter Parker, que no estaba siendo bueno por ser bueno, él dice, bueno, ya está, listo. Terminé, ya está, basta de ser Spider-Man, no lo merezco, no estaba haciendo las cosas bien, fue toda una cosa de ego, y que después se vea obligado muy en mundo Spider-Manesco, porque Peter ha pasado por estos sentimientos de no soy lo suficiente bueno, Spider-Man me arruina la vida, esto no está bueno, quiero abandonar, eh, muy Spider-Man 50. Norman dice, bueno, ya está, listo, terminé. Y la vida lo lleva de vuelta a tener que ponerse el traje para... Acá es raro porque esto es lo que esta ambigüedad que yo decía que vuelve al número a los cómics de Spider-Man. Por un lado, Norman se ve obligado para ayudar y salvar a la gente de este robot gigante que lo quiere cazar a él mismo. Y se pone el traje de Spider-Man para ayudar, porque no le queda otra, pero al mismo tiempo él es el causante de los problemas y su legado de vuelta es el causante de los problemas y que alguien vaya a buscarlo. Acá no es, no sé, el buitre o Rino que están afanando un banco y él tiene que sí o sí saltar. No, él mismo es el que causa esto. Para mí hay un encontronazo enorme entre la vida de Norman Osborn y la vida de Spider-Man y cómo de alguna manera están chocando incluso cuando Norman está tratando de actuar
de manera buena, cómo el pasado de Norman lo afecta, y esto no es un borrón y cuenta nueva, listo, ahora yo soy bueno y hago las cosas bien, no, es hiper violento, no le importa nada, eh, tiene arranques de bronca y de odio, donde pelea con los chicos por razones que no debería hacer, más que por el ego, en el cual cuando él dice, a mí no me gusta que me toquen, por más que sea con, no me acuerdo cómo dice, si dice con amor o con cariño o sin cariño, una cosa así. Entonces, me gusta toda la caracterización y cómo lo va armando y lo va construyendo a Norman. La frase de no me gusta que me toquen, aunque sea con cariño o con odio, volviendo a llevarnos a los flashbacks del abuso que sufría de chico. Eh, y acá en este número también hay otro momento donde una persona conoce, que es esta chica, ¿cómo se llama? La jefa de Peter, La Mayra. doctora Om. O la doctora Om, sí, Mayra Osmani. eh, lo conoce a Norman, conoce al viejo Norman, y tiene un momento con el hijo de ella que lo quieren expulsar del colegio, una boludez. Seguramente sea el pelotudo de Capitán Kintsugi, porque tiene toda la pinta. El foreshadowing, y justo aparece el Capitán Kintsugi cuando la madre está hablando que lo van a expulsar del colegio porque el pibe no está yendo. Pero el momento de Norman diciéndole, che, mirá, eh, yo fui un padre horrible, y lo perdí, y tuve chances de hacer las cosas bien, y como que da a entender que esta cosa de seguir en el laburo como un loco, y como que está bien que ella tome tiempo para el hijo y no para el laburo. Bueno, está bien, y hasta incluso hay un momento donde Mayra mira con cara de, bueno, este Norman no es tan malo. Bueno, pero eso es un poco Joe Kelly, o sea, me parece que de hecho, no sé qué edad tiene Joe Kelly, porque hace un rato que está escribiendo cómics, pero digo, se nota que es un tipo que al momento de agarrar un personaje, como en este caso Norman, em, puede ir por un lugar interesante, ¿no? Esta cosa del diálogo interno que Marian suele mencionar acá cuando hablamos de este tipo de cuestiones, yo no voy a decir que tengo, la voz interna de Norman Osborn la tengo caladísima y la conozco a fondo, pero ciertamente me suena a algo que Norman podría pensar y me suena a algo interesante de ver de la cabeza de Norman. O sea, lo que pasa ahí adentro. Y justamente el hecho de... A ver, también hay como una especie de metanarrativa interesante, si uno quiere pensarlo así, de cómo la influencia de Peter es más bien positiva en el entorno, porque el hecho de que esté permitiéndole a Norman Osborn la posibilidad de pensar en la autosuperación y de ser una mejor persona y un montón de cuestiones, es bastante interesante. Es decir, no quiero extrapolar esto a los títulos de Batman, pero digo, no. Esto no pasaría con el Joker. También que el Joker es como la peor alimaña que existe en el DC Universe, ¿no? Pero digo, es muy interesante ver a Norman pudiendo pensar en redimirse en una vida de redención gracias a la influencia de Peter en esto, que el hecho de haber contactado con Peter Parker, o sea, Norman fue de ser el tipo que mató a Gwen Stacy a, en este punto, ser el tipo que quiere seguir los pasos de Spider-Man para poder ser una mejor persona, para poder cambiar cómo fue él y la manera en la que vivió toda su vida, y eso lo lleva a reflexionar justamente todas estas cosas que decía Tommy, de cómo, nada, la pasó re mal de pibe, la cantidad de cosas nefastas que hizo como un hombre adulto, y hoy está en este lugar donde el tipo puede intentar mejorar. Y digo, creo que hay una metanarrativa interesante para pensar sobre la influencia de Spider-Man en el mundo más inmediato a su alrededor y cómo eso eleva todo. De la misma manera que Peter en el espacio, en una storyline que capaz que uno dice, uy, qué ganas de ver Spider-Man tipo en Guardianes de la Galaxia 2.0. También ve un montón de seres que están sufriendo en cajas, en jaulas, o sea, que se está experimentando con ellos, y él dice, no, esto se termina ahora. Creo que eso es interesante. Pero incluso, más allá de eso, me parece que Kelly es hábil, o sea, es un tipo inteligente para decir, ok, ¿qué le pasa por la cabeza a este personaje que estoy escribiendo? Y bueno, el resultado sea esto, que uno dice, Norman Osborn como Spider-Man, que capaz es una idea que uno le hubiera hecho arrancarse los ojos hace un tiempo, lo lees y decís, bueno, pero caramba, por lo menos acá hay algo interesante para contar con esto. Es que la construcción del personaje que encima viene siendo ese tiempo, hace que esto sea factible, sea coherente. Y bueno, y sí, si Norman lo viene ayudando a Peter hace un montón. Si Peter le dijo,
vos podés ser mejor, le sigue dando oportunidades. Ante la chance de que vuelvan los pecados de Norman al cuerpo de Norman, Peter fue el que lo ayudó. El que se intentó sacrificar en un momento por Peter, diciendo mi vida no vale nada, es preferible que viva Peter Parker y Spider-Man que Norman Osborn, que se mandó tantas cagadas. Y al final del día habla un poco de que es raro porque, viste, estos personajes están en este círculo vicioso, donde Norman va a ser siempre el tipo que mató a Gwen Stacy. No es el nivel del Joker porque son personajes sumamente distintos, por más que cumplan un rol medio similar en las historias de cada uno, eh, son roles distintos. Como nosotros como lectores y como consumidores del medio, eh, como es, llegamos a este momento donde un gran villano redimido se pone el traje de Spider-Man, y decimos, che, pará, esto es sumamente nuevo, sumamente fresco, sumamente bien construido, esto no salió absolutamente de la nada, como sí fue lo de Slott con Superior. Y no es al final del día lo que el superhéroe busca, o sea, ¿cuál es la finalidad del superhéroe además de salvar el día? Hay muchas situaciones donde los villanos se han redimido, está bien, no tan villano y que hayan hecho tantas cosas malas como Norman, pero no es al final del día lo que se buscaría. Entonces, es como un ida y vuelta. En volúmenes anteriores pasaba lo mismo. Hubo un Norman es bueno, en cualquier momento se hace malo. Norman sigue siendo bueno, bueno, en el evento que viene se va a hacer malo. Y constantemente estamos con este en cualquier momento Norman se va a hacer malo. Y probablemente pase, por ahí de acá a un año tenemos otra vez a Norman villano y es la dualidad que vivimos con el mundo del superhéroe, entre mantener el status quo o avanzar con los personajes. Por un lado ganás a Norman Osborn con estas historias bien desarrollado y por otro lado perdés a el gran villano de Spider-Man. Es muy difícil, pero al menos la historia está bien construida y la construcción del personaje tiene sentido, la voz del personaje está bien y nos va llevando bueno, en este momento, hoy, 2025, Norman tiene puesto el traje de Spider-Man y es muy interesante lo que pasa. Y me había olvidado. Y el problema con Ben, que Ben es un reverendo hijo de puta en este cómic. Es más villano para el lector que lo que hace, lo que pudo haber hecho Norman Osborn, porque tiene una pila de cartas de la tía May y no la va a ver. No la llama, no le dice nada. Está bien. Ben, que lo sabemos nosotros, pero no te lo cuenta el cómic. Ben tiene esta cosa de que por ahí, a sus ojos, la tía May es la madre de Peter, no la madre de él. Es raro, pero tendría un poco de sentido, o es la manera en que yo lo veo para naturalizarlo, ¿no? Que Ben esté. No me importa la tía May, porque la tía May lo crió a él y no me crió a mí porque mis recuerdos no son míos, entonces está tratando de racionalizar algo que para él no es, cuando podría directamente decir, bueno, sí, los recuerdos no son míos, pero los sentimientos sí, entonces si yo la quiero, leo la carta y digo, uy, tendría que llamarla para que sepa que su hijo está vivo, pero no lo hace porque es un choto y porque es el verdadero villano. O algo está pasando y es un choto. Claro, es que ahí justamente donde me parece que un poco el problema, al menos para mí, es que yo no sé bien qué quiere Ben Reilly, porque por ejemplo uno podría decir, ¿por qué está tanto más interesado en la carrera profesional de Peter, pero no en decirle a la tía May, está todo bien? Si probablemente Ben sepa a esta altura, porque tiene una pila de cartas que le va dejando la tía May, y pasa con cara de preocupada y le dice a la pareja de Ben, le dice, che, bueno, nada, qué sé yo, si lo ves a Peter por ahí, decirle que me llame, y es claramente una señora grande cabizbaja y triste queriendo reconectar con su sobrino. O sea, esa información la tiene que tener. Entonces, ¿por qué el chabón, no, aunque sea, no le mandaría un mensaje? Porque, digo, al no conocer yo como lector cuál es la lógica de Ben para hacer lo que hace, o cuál es su objetivo o lo que quiere, directamente puedo pensar, es un choto, porque la tía May no le importa, y que se joda. ¿No? Entiendo, por ejemplo, si la racionalización fuera no quiere abrir las cartas que May le manda porque no quiere entrometerse en la privacidad de esa parte de la vida de Peter. Ok, no le mandás un mensaje, pobre señora, ¿eh? Escúchame. O sea, la tía May, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho como para que no le digas al menos, hola, sí, tía, estoy por acá? Si Ben no sabe cuándo va a volver Peter, ¿va a ignorar a la tía May el resto de la vida de Claro. uno de los dos?
Además, tantas, vos decís, "Ah, no, pero Ben le quiere arruinar la vida a Peter". Digo, bueno, pero tampoco es que está, más fácil es ir, matar a una persona, que salir en todas las fotos como Peter Parker mató a alguien y le arruinaste la vida. O sea, una tarde te tomó, 5 minutos. Bueno, creo que eso Eh, es lo que más flaquea de vuelta. Creo que más allá de. Y aún los que venimos leyendo y los que venimos siguiendo el desarrollo del personaje de Ben, que ponele que tenemos un poco más de idea de los altibajos que ha tenido a lo largo del tiempo, creo que lo que más flaquea hoy por hoy es esto, no conocer también la motivación en el sentido de la motivación detrás de las conductas chiquitas que nos está mostrando que suceden, pero que todavía no tenemos una big picture. Un poco también creo que cuando uno lee mensualmente una serie, o sea, y en este caso encima que es cada 15 días que sale Amazing Spider-Man, también hay que tener el cuidado suficiente para que, o sea, para saber que uno quizás no tiene toda la foto a esta altura. Entonces quizás son cosas que se van revelando con posterioridad, pero que siento que también son válidas, o sea, estos sentimientos de sentir medio una desconexión o medio como que no sabemos bien qué pasa o algunos problemas de ejecución o algunas cosas incómodas que se sienten, más allá de que después por ahí uno pueda llegar al issue número 60 y leerla de corrido y darse cuenta que muchas de las cosas que se plantaron al principio con posterioridad, ojalá Dios nos escuche, tienen cierta continuidad y tienen un porqué. Y justamente que el hecho de la revelación tardía es lo que también termina dando sentido, también es una realidad que el cómic muchos de nosotros lo leemos semana a semana, mes a mes, lo que sea, y que también es válido para el lector que es comprometido y que sigue sentir que la serie no le está cumpliendo algunas expectativas de las que tiene. De vuelta, después por ahí podemos hacer, cuando hagamos el comentario del final, podemos volver sobre ciertas cosas y decir, bueno, pero en el número 40 retomaron esto y al final esto iba a servir para, pero creo que si nosotros estamos analizando arco a arco, podemos decir que hay algunas cosas a esta altura que son las que más flojas están y que quizás tengan importancia más adelante, pero que actualmente no la están teniendo, como por ejemplo las motivaciones de venta. y ese es un buen punto de partida para el siguiente número, ya el número 15, donde tenemos una situación así, donde ahora lo vamos a contar un poco mejor, pero cuando el traje de Peter, que nos enteramos que en realidad no es que era, Santo había dicho en el primer número que era como un cuerpo sin vida de un Technarchy, de un alien Technarchy como Warlock de los New Mutants. Él dijo que era sin vida, aparentemente no era tan así, el tipo seguía vivo, solo que como en estado de reposo. Peter se entera, otra vez Classic Peter, decidiendo ser menos fuerte a cambio de que este ser vivo recupere su libertad. Y como otra de las cosas que hizo Santo como Choto, te cuentan que esto fue lo que quería también el alien, pero no importa. En el momento donde comparten, tienen como una conexión, donde comparten cada uno momentos de sus memorias, sus orígenes. En los Technarchy hay una cosa de que el Magus, el padre, son como seres celulares que de uno sale otro, y no tienen ciertas cosas como padre o madre, pero hay como una cosa de que si el hijo derrota al padre es el nuevo ser y entonces el padre tiene que también matar al hijo. Bueno, hay un paralelismo con Hellgate. Acá nos enteramos que es algo clave, que no sé por qué Kelly decide contarlo tan adelante, pero que Hellgate le dice a Peter que la Tierra sobrevive porque él quiere, que no la hace mierda porque él es bueno, que perdió el derecho a estar en la Tierra porque perdió la pelea, y que le dice, quédate acá varado en el medio del espacio porque si volvés a la Tierra, todo lo que vos querés va a caer en mi bota, como que va a destruir todo. Entonces por eso Peter no vuelve a la Tierra y nos enteramos varios números después, en varios números del espacio, no son tantos porque fueron 3, pero sí varios números de Amazing Spider-Man, que por eso Peter no quiere volver, porque no es lo suficientemente fuerte y porque sabe que se va a tener que enfrentar de vuelta
a Hellgate y que en caso de que pierda, todo lo que él quiere del planeta va a ser destruido. Que por un lado, el pensamiento razonable, que es el que hay que obviar porque estamos leyendo un cómic, por un lado es tipo, sí, tranquilamente Peter podría volver, podría mandar un mensajito al grupo de WhatsApp de los Avengers y decir, che, me dan una mano con este pibe que es medio insoportable y a mí, no sé si Hellgate se banca a los Avengers completos. Pero no importa, ignoremos la racionalidad del pensamiento. Ahí está la razón por la que Peter no quiere volver todavía o no está tan apurado en volver. Y por primera vez vemos en las primeras páginas que Peter recuerda a la tía May cuál es su miedo, ¿no? Que perderla a la tía May con la sombra de Hellgate de fondo. Porque volvió a la Tierra. Entonces es como una cosa de, che, quiero volver porque pero estoy preocupado por la gente que quiero, pero al mismo tiempo sé que si vuelvo ahora no estoy listo y que puedo perder y si pierdo de vuelta puedo perder definitivamente a la gente que quiero. Entonces es como que el bien mayor es quedarse en el espacio varado un tiempo más hasta ser lo suficientemente fuerte. Y encima, haciendo cosas de Spider-Man, otra vez el tema de la moral y de liberar a lo que te hace fuerte para para hacer lo que es correcto, por más que vaya en contra de lo que literalmente viniste a hacer, que es ser más fuerte, y perder tu super traje de simbionte negro y dorado que conseguiste. Y aparece Glitch, el personaje nuevo, que es el traje despertado, el simbionte despertado. Tiene mucho de Venom, pero rasgos de Venom modernos en una historia que tiene su origen en los 80. Es como la versión resumida de, bueno, se despertó el traje y el traje tenía conciencia y el traje es una persona viva en 2 números. Sí, yo también le vi bastantes, a Glitch le vi bastantes vibras de diseño de Romita Junior. Me pareció, no sé, con esa cosa medio angulosa, viste, en algunos trazos. Yo dije, se parece a lo que podría haber dibujado este hombre. Bueno, justamente retomando la línea de lo tía de la tía May, las primeras páginas del issue 15 justamente es Peter teniendo un sueño de que vuelve y lo primero que hace es reconfortar a la tía May de perdón que te preocupé por no estar aquí este tiempo, etcétera, y la tía May se empieza a prender fuego enfrente de él y aparece Hellgate atrás en su sueño, lo cual, dado que esto es una obra de ficción y no la vida real, los sueños sí significan algo, y en este caso es Joe Kelly queriendo decir, mirá, capaz que esto es algo del futuro que podría llegar a ocurrir, ¿eh? Y mientras tanto, Ben Reilly no le está contestando los mensajes a esa señora, ¿eh? Cuando Peter quiere justamente que esté tranquila. ¿A vos te parece? Bueno, en fin. Dicho esto, y considerando todo esto que estaban comentando, creo que también una lectura posible, que no digo que sea la correcta, de hecho, quizás no tanto, es que este es un issue de una aventura en el espacio. Hay un chovi gigante, hay una arena de combate, personajes coloridos y variopintos, y bueno, y hay que matar al chovi gigante, y Peter lo logra de una manera bastante entretenida, visual de ver, manteniendo su moral con esto de no matar a nadie, de hacer lo mejor posible y uno va viendo cómo esa moral infecciosa se le pega a todo el mundo, lo cual me llama un poco la atención cuando al final este personaje, creo que se llama Raleigh, me parece, no, Raelith, al final como que, nada, lo lleva al costado a Peter y como que ella está confundida porque ella era la que proponía torturar a Santos y ella le dice básicamente, ¿qué onda con lo que estás haciendo? Estoy confundida y Peter dice, yo también y se lo chapa y termina en eso y con otra persona viendo eso, otro alienígena de aspecto femenino viendo eso y yo digo, Joe Kelly, ¿estás escribiendo fanfiction en Amazing Spider-Man regular? Porque si es así, me quita el sombrero. Estás haciendo tu fanfiction canon, campeón. Dale que va. Las aventuras espaciales tienen esto, muchachos. Las aventuras espaciales, te vas ahí al espacio, te olvidas de lo que pasa en la Tierra, Te chapas una furra. te chapás la primera mina de color distinto, o hombre, de color distinto al tuyo que ves, ¿cómo es? Somos los piratas de fondo. Igual eh, con consentimiento. Viste con que le dice, consentimiento. no te pedí permiso, y él le dice, tenés permiso. Sí, no sé quién es Jae, no sé ni qué significa la palabra Jae, nunca fuimos exclusivos, aguante Black Cat, no me importa nada, yo no buscaba esto, pero me encuentro en estas situaciones, hay que aprovechar porque uno nunca sabe cuándo va a tener que volver a tener una vida desdichada en la Tierra. Me gusta que es la aventurita en el espacio, con todos los clichés,
como el único, el personaje femenino que aparece comiéndole la boca a Peter. Muy gamoresco. Yo creo en mi idea, esto es algo que podría haberse hecho con literalmente el equipo de los Guardianes de la Galaxia y en este caso era Gamora, pero como sería una boludez que sea Gamora, que ya tiene varios pretendientes humanos de la Tierra, no tendría mucho sentido. Así todo, hay ciertas cositas. El momento, no lo nombramos al principio, que Peter termina peleando contra la bestia gigante para defenderlo a Rocket y poniéndose en el lugar de Rocket. Pero hay un detalle que me gusta que todo esto hace por un tema de guita de Rocket, es irrelevante para la historia. O sea, Rocket tiene un problema de plata con estos aliens que los agarran. Y parte del pago es que Peter pelee porque las apuestas, hay un guiño a la Mojo-visión de Mojo, el personaje de los X-Men. Eh, el pay-per-view y bueno, tiene un tema de guita en el medio y desliza en un par de globitos de que el problema de Rocket no era la guita, era que él había pagado y había hecho un depósito para averiguar cosas de su familia. Lo que le cambia un poco toda esta cosa de Peter de, bueno, Rocket siempre está con quilombo de plata, que no, es todo muy superficial y no, de fondo había algo más importante que seguramente lo vamos a ver más adelante. Incluso el momento donde Rocket se da cuenta de que Peter está trabajando con Santo para ser más fuerte y como que hay una especie de, otra vez la ambigüedad de esta traición, de che, no, nos diste toda la charla moralista de que no, que hay que salvarlo y te pones a trabajar con el tipo y lo necesitas, entonces por eso quería salvarlo. Bueno, complicado. Que esa es la palabra del coso. Y de vuelta aparece por fin otra vez la chica esta que es medio recurrente, que entendemos que es Nicodemo porque es el único personaje que ya nombraron y que todavía no apareció y que es este. Así que claramente está ahí siguiéndolo a Peter para, no sé, ver cuándo se hace más fuerte, ver cuándo se hace, entre comillas, digno. Me imagino que en algún número siguiente va a venir la explicación de todo el contexto que nos falta, ¿no? Porque es el príncipe de la tela de acero, de Steel Silk, le dicen. ¿Por qué fue elegido él? ¿Hay algo que ver con los romanos, con los griegos? No sé. Para mí, este es uno de los issues más flojos. El issue que verdaderamente podría hacer un mail, porque no aporta mucho. Siento que es un issue está bastante bien dibujado, me parece que cumple con los estándares de Amazing. Creo que también hubo cosas que no mencionamos, pero porque tampoco creo que son, o sea, no es que no son relevantes, es que hay una cosa que medio que nos enteramos como por el costado, pero que bueno, que tiene que ver con este cambio de artistas y estos contratiempos que han tenido tanto Pepe Larraz como John Romita Jr. para no cumplir con ciertas deadlines que terminaron en las apariciones de McGuinness, de Emilio Laiso, que me parece que bastante bien han cumplido. A Ed McGuinness siempre es un gusto. A Emilio Laiso, si bien no es Pepe Larraz, creo que por supuesto que cumple y es uno de los trabajos que más me gusta del artista. Pero siento que es bastante, no solo irrelevante lo que sucede, sino que se podría haber contado en menos viñetas. Siento que es de esos issues modernos que rellenan parte de la historia y que por ahí en lo clásico, una historia que se contaba en 3 issues, acá se va a contar en 10, y este es uno de esos issues cargado de info que a veces no aporta mucho, que tiene mucho texto innecesario, pero que destaco. Por un lado, esto que decía Tommy de un poco un trasfondo un poco más profundo para Rocket, que creo que lo interesante de esto es que, dado que viene funcionando como el contrapunto moral de Peter, creo que va a dar a pensar como cosas en relación a la profundidad y el porqué de las decisiones que toma y cómo esto puede llegar a afectar a Peter y qué claridad moral va a tener que él tener para encarar lo que se venga con Rocket. Eso me gustó mucho. Después está toda esta parte de la revelación de la motivación y esto de por qué Peter realmente no puede volver a la Tierra, porque realmente tiene que ser más fuerte para que Hellgate no destruya a todos sus allegados, sus seres queridos y las cosas que él ama. Y lo último, que es previo al chape con la mujer furro,
que me pareció interesante, que es cuando ella le dice, quiero hacer, es una viñeta que está casi al final, antes de pedirle el consentimiento para chapárselo, que le dice, te quiero hacer una pregunta, y le dice, vos dejaste, como que dejaste ir fuerza y poder para la libertad de otro ser vivo, ¿no? ¿Por qué? Y Peter le dice porque eso es lo correcto, digamos. Y de vuelta, creo que ahí hay una pequeña exploración de esta cuestión de qué es hacerse más fuerte. ¿Es el poder físico? ¿Es el poder de manejar personas a tu gusto? ¿Es el poder de liderazgo? Que también es interesante porque Peter se encuentra en situaciones de liderazgo permanente, más allá de que él no las busque o no se sienta tan cómodo con ellas. Y como siempre, su poder más grande, a veces no tan claro para las personas que lo acompañan, pero sí para nosotros como lectores, termina siendo su humanidad, termina siendo elegir lo correcto por sobre, muchas veces esto, quedar como el más capo, como el más poderoso, o hacer cosas que él sabe que tiene que controlar cierta fuerza, y lo hace, y siempre elige hacerlo. Entonces creo que esos son como los 3 puntos más fuertes de un issue que para mí fue flojo, sobre todo comparado con el 13, que es el previo en el espacio, que me parece muy sólido, más interesante. Creo que es un issue de relleno, que de vuelta entretiene, tampoco es que la pasé mal, pero que o sea, es uno de esos issues que también son propios de los runs, de vuelta. Esto es un análisis por ahí muy minucioso que estamos haciendo, y hacer un análisis issue a issue a veces implica detenerse en cuestiones que por ahí, si hacemos un recuento del run, si hablamos, en vez de hablar número por número o arco a arco, hablamos de todo el run, son issues que pasan más desapercibidos o se nombran con esto de, bueno, cuando nos enteramos la motivación de Peter, pero no nos detenemos tanto a hablar del issue. Ya que lo estamos haciendo, me veo obligada a decir que es flojo, pero que tiene puntos importantes. Puntos importantes que se podrían haber contado de otra manera, para mí sí, y para mí esto es parte de lo que flaquea en la ejecución, pero también es saber que this is modern comic book era, y los cómics se cuentan así, y los cómics se alargan, sobre todo ellos que tienen que llegar hasta el número 1000 de alguna manera, y que quieren contar cierta historia, así que lo tomo como aceptable. Y además teniendo en cuenta que venimos con el castigo eterno de Amazing Spider-Man quincenal, entonces entiendo que Joe Kelly no puede hacer, porque cuando se ha querido hacer, fallaron en alguna parte del arte o del argumento o lo que sea, fallaron. No pueden ser de una serie quincenal todos los números ni numerazos ni importantes con la historia, sobre todo con, de vuelta a lo que decía yo al principio, que es una historia muy difícil de contar, porque estamos casi en una historia no en 3 tiempos, casi te diría, con 3 personajes sumamente importantes, Ben quedando casi siempre un poquito atrás, pero que también merece su propia importancia. Estamos con un Peter Parker que también es Spider-Man en el espacio, un Norman Osborn que es Spider-Man en la Tierra y un Ben Reilly que es Peter Parker. Son 3 personajes que requieren, por lo que están haciendo, cierto protagonismo y cierto tiempo para cada uno, y no es fácil cuando lo tenés que hacer quincenalmente, y encima cuando hay un número donde es muy difícil que, no sé, Pepe Larraz esté haciendo el número en el espacio y también dentro de ese mismo número veamos cosas en la Tierra, que puede llegar a pasar, pero mucho más adelante cuando las historias estén volviendo a juntarse. Pero en este caso no tendría sentido. Y le sacarías páginas que ya le está sacando al personaje principal, que es nuestro Peter Parker. Entonces es muy difícil. En algún momento Kelly tiene que meter, tanto como por él, que está escribiendo una cantidad enorme de cómics, incluso se da el lujo o se pone palos en la rueda. Para mí es ponerse palos en la rueda. Está escribiendo cosas de Spider-Man por fuera. Mientras salían estos números, salía Radioactive Spider-Man. Por favor, no hablemos de eso. Que es una joda para Videomatch, pero la jodita para Videomatch la escribe Joe Kelly. Para mí, él sabrá si le da el tiempo para hacer todo, pero es más complicado, ¿no? En un mes escribió 3 números, 3 guiones, con uno más fácil que el otro, uno más superficial que el otro, si se quiere, pero bueno, son
cosas que no muchos están escribiendo 3 cómics y sobre todo 2 que son en series quincenales. Es heavy. Sí, y creo que acá también está bueno, digamos, esto que menciona Tommy, porque creo que también son cosas que afectan a la calidad. Radioactive Spider-Man, yo leí los primeros 2 números y bueno, y no es una serie para mí, definitivamente. No es que está absolutamente mal, porque de vuelta, gustos subjetivos, pero preferiría que no escriba Radioactive Spider-Man y que siga escribiendo su Substack, porque él había empezado como una letter page, todos los, más que letter page, como un blog, todos los meses, en donde, en realidad, primero empezó siendo quincenal, después empezó a ser mensual, después lo abandonó, en donde él escribía como un poco su proceso de escritura, escribía sobre cuestiones que tienen que ver con su vida personal, con su vida familiar, pero también cómo eso a veces repercutía en ser el escritor de Amazing Spider-Man, que de vuelta no es poco, y a mí me parecía súper interesante el proceso detrás y creo que el primer arco, además de disfrutarlo mucho por el contenido en sí, por el arte de Pepe Larraz, que de vuelta, ¿quién no disfruta algo de ese hombre? También era porque teníamos mucho del detrás. Yo leía el issue y leía el Substack de Joe Kelly, de cómo fue a escribir ese número, de lo que le estaba pasando, de algunas cosas en las que se inspiró para escribirlo y a mí me parecía fantástico. Así que prefiero mucho más, o sea, me gusta él como escritor, me parece un tipo muy interesante y tampoco me quiero meter en cuestiones personales, pero sí creo que también él tiene una historia compleja con el consumo, que él ha desarrollado también en múltiples entrevistas y lo hace en Instagram también, en donde es bastante activo y postea cosas sobre sus propios desafíos con la salud mental, con el consumo de sustancias, particularmente el alcohol. Entonces, nada, creo que es un tipo re interesante. Alan nunca nos deja olvidar que es el autor del Action 775, que es un gran cómic de Superman espectacular, que también explora la moralidad del personaje. Pero, Marian, sí, sorry que te interrumpo, pero justo dijiste algo muy importante que no nombramos. Gran detalle que Joe Kelly pone a los Spider-Man de repuesto todos tomando alcohol y obviamente al Spider-Man Peter Parker que no toma alcohol, nunca toma alcohol, salvo en los flashbacks de Joe Kelly, salvo en los flashbacks de Joe Kelly cuando era chico, adolescente, que claramente tomó alcohol. Pero no sé cuándo debe haber sido la última vez que Peter se vio en un cómic, pero de esto estoy hablando de hace muchos años, décadas. Y te lo muestra a Norman Osborn con su vasito de whisky y a Ben Reilly así jugando a ser Peter Parker, pero tomando tragos y tomando alcohol, y hasta se lo resalta a Felicia, que me gustó el detalle de Felicia diciendo es muy raro ver a Peter Parker tomando un trago. Un muy buen detalle y tiene sentido con lo que vos contás de Joe Kelly con el alcohol y cómo marca hasta la diferencia en eso, ¿no? Ninguno de estos dos personajes está, no porque esté mal, pero es decir, está marcada la diferencia con Peter Parker. y lo más curioso de todo es que en la entrevista que le hacen los de Amazing Spider-Talk a Joe Kelly es que él dice que no se dio cuenta. Que digamos que ahora lo va a empezar a ver como algo, pero que fue algo como inconsciente en el sentido de que lo de Norman tomando alcohol fue como bastante natural, persona grande con plata, ¿qué lo imaginas? Y sí, un momento a la noche tomando alcohol, pero que no fue una decisión tan deliberada y tan consciente, sino como que surgió y creo que es interesante y creo que tiene mucho que ver también con su vida personal y me interesa después de que uno de los hosts del programa se lo marcó y se lo hizo saber, si es algo que va a retomar posteriormente y si es algo que va a tener algún tipo de predominancia, creo que es interesante definitivamente, porque creo que es interesante cuando los escritores pueden usar problemáticas de su vida personal para escribir a los personajes, así que si esto puede llegar a ser un tema, bienvenido sea. Creo que Ben es un gran personaje para también tratar cuestiones que tienen que ver con los excesos y con el consumo, porque es alguien que se ve igual a Peter Parker, pero que en muchas cosas es totalmente distinto, así que a mí me parecería interesantísimo. Así que bueno, esto ha sido el episodio de Amazing Spider-Man con sus altos, con sus bajos. Creo que dentro de todo está bastante aprobado. Definitivamente da de qué hablar y eso es interesante. Y Así que no sé si tienen algo más para decir. mucho mejor que nuestro programa anterior con los 5 números anteriores que fueron los principales de Hellgate. O sea, entre esos números y los de hoy, creo que hay un abismo de distancia entre historia, entre profundidad. Obviamente,
no porque, qué malos que son los números anteriores, pero el tipo de historia de los 5 números anteriores con todo lo de Hellgate se presta más para que sean mucho más superficiales que estos números donde ya estamos desarrollando a los personajes y ya estamos en el nudo de toda la historia, no en el principio de la historia que es todo lo de Hellgate. Así que bien que siga, ojalá que sigamos por este camino. Y yo tengo algo último para agregar en relación a esto que preguntabas, Marian, si teníamos alguna última cosa. Yo el año pasado me fumé los 85 issues del Batman de Tom King en algo que arrancó como una joda y se volvió un proceso completo, donde leí no solamente desde donde yo había dejado, que había sido bastante más temprano en el run de lo que yo recordaba, sino hasta el final. Y quiero que sepan, cuando dicen cosas como, uy, Radioactive Spider-Man, no sé, apesta o algo por el estilo, yo siempre estoy pensando de fondo, ¿qué podría ofrecerles a Mariana y a Tommy, a los dos? ¿Sí? No a uno o a otro, sino a ambos, para que pasen por un proceso similar. Así que sepan que estoy siempre vigilante a esas opciones, así que piensen bien sus palabras. Bueno, dicho esto y antes de que a Alan se le ocurra algo, nada, yo les agradezco, muchachos, por el programa de hoy. A los que están del otro lado, espero que les haya gustado, interesado. Por favor, comenten, cuéntenos qué les viene pareciendo este run de Amazing Spider-Man, cómo se vienen sintiendo, si lo vienen leyendo o si se enteran de las novedades más que nada por este medio. Les agradecemos un montón y nos estamos escuchando en otro episodio de El Diván de los Héroes Podcast. Hasta luego.